Queridas audiolectoras y estimados audiolectores, quiero invitarles a escuchar un relato que no se centra en la pasión ni en el enamoramiento, sino en la rutina y en los silencios incómodos de una relación. Mi mujer, de Anton Chejov, es una novela corta que expone, sin dramatismo ni juicios, el desgaste, la indiferencia y el desencanto que se filtra entre un hombre y una mujer que alguna vez compartieron algo parecido al amor. Con la mirada fría y aguda que caracteriza a Chejov, asistimos a los restos de una pareja que sigue existiendo, no por deseo, sino por costumbre, conveniencia o resignación. No hay explosiones, no hay grandes escenas, hay gestos vacíos, promesas mudas y una convivencia donde cada palabra pesa como si fuera la última. Una obra que nos obliga a preguntarnos qué queda cuando el vínculo no se ha roto, pero ya no dice nada. Comencemos entonces con esta novela corta, Mi mujer. Capítulo 1. Recibí la siguiente carta. Estimado señor Pavel Andreyevich, no lejos de donde usted vive, y más concretamente en la aldea de Pestrovo, se están produciendo unos hechos lamentables y considero mi deber informarle de ellos. Todos los campesinos de esta aldea vendieron sus isbas y sus pertenencias con intención de emigrar a la provincia de Tomsk. No obstante, no alcanzaron su destino y se han visto obligados a regresar. Aquí, naturalmente, ya no poseen nada, ahora todo es de otros. Se han instalado hasta 3 o 4 familias en cada isba, de modo que residen en ellas no menos de 15 personas de ambos sexos, sin contar a los niños pequeños, y en definitiva no tienen que comer, pasan hambre. Se ha extendido la epidemia de tifus exantemático asociado al hambre. Todo el mundo literalmente está enfermo. Comentaba al respecto una enfermera. Llegabas a una isba y ¿con qué te encontrabas? Todos habían caído enfermos, todos deliraban, algunos reían a carcajadas, otros estaban fuera de sí. Había un hedor insoportable, no disponían de agua, no había quien fuera a buscarla y por toda comida tenían una patata helada. ¿Qué pueden hacer la enfermera y Sobol, el médico del Semsbo, si más que medicinas lo que necesitan es pan, del que carecen por completo? El consejo del Semsbo les niega su ayuda con el pretexto de que ya no están registrados en esta provincia, sino en la de Tomsk, de modo que no hay dinero para ellos. Al informarle de esto, y conociendo su humanidad, le ruego que no se resista a prestar urgentemente su ayuda. Alguien que le quiere bien. Evidentemente quien escribía tenía que ser la propia enfermera o ese doctor con apellido de animal. Los médicos y las enfermeras del Semsbo, a lo largo de muchos años, día tras día, se han ido dando cuenta de que no pueden hacer nada, a pesar de lo cual siguen cobrando su salario de una gente que se alimenta exclusivamente a base de patatas heladas. Eso sí, se creen con derecho a juzgar si yo tengo o no tengo humanidad. Preocupado por esta carta anónima, así como por el hecho de que todas las mañanas algunos aldeanos se presentaban en la cocina de la servidumbre y se postraban allí de rodillas, y de que una noche alguien se había llevado del granero 20 sacos de centeno, derribando previamente una pared, contagiado además del mal humor generalizado, alimentado por las conversaciones, por la prensa y por el mal tiempo, afectado por todo eso, trabajé sin ganas y con magros resultados. Estaba escribiendo una historia de los ferrocarriles. Tenía que leer gran cantidad de libros rusos y extranjeros, folletos, artículos periodísticos. Tenía que manejar el ábaco, revisar tablas logarítmicas, pensar y escribir para luego volver a leer, a hacer cálculos y a pensar, pero en cuanto empezaba con el libro o me ponía a pensar, se me embarullaban los conceptos. Veía borroso y tenía que levantarme de la mesa con un suspiro y dedicarme a dar vueltas por las amplias habitaciones de mi desierta casa de campo. Cuando me cansaba de dar vueltas, me detenía junto a la ventana de mi despacho y, mirando más allá del ancho patio, más allá del estanque y el joven y desnudo abedular, más allá del extenso campo,
cubierto por la nieve blanca caída recientemente, veía en el horizonte sobre una colina un puñado de isbas parduzcas desde las que bajaba por los blancos campos un sendero negro y fangoso que formaba una franja irregular. Era Pestrovo, el lugar a propósito del cual me había escrito el anónimo autor. De no haber sido por los cuervos que, anunciando lluvia o nevadas, volaban dando graznidos sobre el estanque y el campo, y por los golpes en el cobertizo del carpintero, aquel pequeño mundo que tanto estaba dando que hablar habría recordado al Mar Muerto. Hasta tal punto era silencioso, inmóvil, estéril, tedioso. Mi agitación me impedía trabajar y concentrarme. No sabía lo que me pasaba y quería creer que era fruto de la desilusión. De hecho, había dejado mi puesto en el Ministerio de Vías de Comunicación y me había trasladado a la aldea para vivir tranquilo y dedicarme a escribir acerca de cuestiones sociales. Ese era mi sueño secreto, mi sueño de toda la vida. Pero ahora me veía obligado a despedirme de la tranquilidad y de la escritura, a olvidarme de todo lo demás y dedicarme en exclusiva a los campesinos. Y era algo ineludible, porque estaba convencido de que, aparte de mí, en todo el distrito no había absolutamente nadie dispuesto a ayudar a los hambrientos. Vivía rodeado de personas incultas, sin formación, indiferentes, poco honradas en su gran mayoría, o si lo eran también extravagantes e informales, como mi mujer, por ejemplo. Era imposible contar con esa gente, como también era imposible dejar a los campesinos abandonados a su suerte. Había que rendirse a la evidencia y dedicarse en persona a intentar poner remedio a aquella situación. Para empezar, tomé la decisión de donar 5.000 rublos de plata para los hambrientos. Pero eso no mitigó mi inquietud, sino que la agravó. Cuando me demoraba junto a la ventana o empezaba a dar vueltas por la casa, había una pregunta que me atormentaba, una pregunta que antes no me había planteado. ¿Cómo había que proceder con ese dinero? Porque ordenar comprar grano y recorrer las isbas repartiéndolo no era tarea que pudiera hacer un solo hombre. Por no hablar ya de que con las prisas siempre se corría el riesgo de dar a quien estaba saciado o a un acaparador el doble de lo que se le daba a un verdadero necesitado. Tampoco me fiaba de la administración. Todos esos responsables del Semsbo e inspectores fiscales eran personas jóvenes con quienes tenía una relación distante, como me ocurre con toda la juventud de hoy, materialista y carente de ideales. Ni el consejo del Semsbo, ni el gobierno del Bolosny, en general, ninguna de las oficinas del distrito me inspiraba el menor deseo de dirigirme a ellas en busca de ayuda. Sabía que esas instituciones que engullen el pastel del Semsbo y del presupuesto estatal tienen siempre las fauces abiertas, dispuestas a engullir otro pastel. Se me pasó por la cabeza la idea de invitar a casa a mis vecinos hacendados para proponerles la formación de una especie de comité o centro en el que confluyeran todas las donaciones y de donde se distribuyeran las ayudas para todo el distrito y se impartieran las instrucciones oportunas. Tal organización, que permitiría celebrar reuniones frecuentes y llevar a cabo con plena libertad un exhaustivo control, respondía perfectamente a mi visión del asunto. Pero me imaginé los aperitivos, las comidas, las cenas, con todo el jaleo, la inacción, la charlatanería y el mal tono que aquella variopinta compañía del distrito habría traído inevitablemente a mi casa, e inmediatamente descarté la idea. En cuanto a mis parientes, no podía esperar de ninguna manera su ayuda o su apoyo. De mi primera familia, la paterna, extensa y bullanguera en otros tiempos, solo quedaba ya la institutriz, Mademoiselle Mary, o como se llamaba ahora, María Gerasimovna, una persona completamente insignificante. Esta anciana menuda y esmerada de unos 70 años, que vestía un traje gris claro y una cofia con una cinta blanca, como una muñeca de porcelana, se pasaba las horas muertas en el cuarto de estar leyendo libros. Cada vez que me veía pasar a su lado, como conocía la causa de mis cavilaciones, decía invariablemente: «Pero, ¿qué quiere usted, Pacha?».
Yo ya le había dicho lo que iba a pasar. Si se fija en nuestra servidumbre, siempre puede hacerse una idea. Mi segunda familia, esto es, mi mujer, Natalia Gavrilovna, residía en la planta baja, donde ocupaba todas las habitaciones. Comía, dormía y recibía a sus invitados en esa planta sin interesarse lo más mínimo por cómo comía, cómo dormía y a quién recibía yo. Nuestras relaciones eran simples y sin tiranteses, pero frías, insustanciales y tediosas, propias de quienes llevan mucho tiempo distanciados, de modo que, aunque vivan en pisos contiguos, no transmiten la menor sensación de afinidad. Aquel amor apasionado, inquieto, a veces dulce, a veces amargo como el ajenjo, que en otros tiempos había despertado en mí Natalia Gavrilovna, ya no existía. Tampoco se producían ya los altercados de antes, las discusiones a voces, los reproches, las quejas y aquellas explosiones de odio que por lo general terminaban, por parte de mi mujer, con su marcha al extranjero o a casa de sus padres, y por mi parte con envíos de dinero en cantidades modestas pero frecuentes, para poder herir reiteradamente su amor propio. Mi altiva y puntillosa mujer y sus parientes vivían a mi costa y ella, por más que lo deseara, no podía renunciar a mi dinero. Eso me llenaba de satisfacción y constituía un consuelo para mi tristeza. En esa época, cuando nos encontrábamos casualmente en el pasillo de la planta inferior o en el patio, yo inclinaba la cabeza y ella sonreía afablemente. Hablábamos del tiempo, de que aparentemente ya iba siendo hora de instalar bastidores dobles en las ventanas, o de que un coche había pasado por la represa haciendo sonar sus campanillas, y en tales ocasiones yo leía en su rostro: yo a usted le soy fiel y no voy a echar a perder su reputación, que tanto aprecia. Usted es inteligente y no me molesta. Estamos en paz. Yo intentaba convencerme a mí mismo de que el amor se había apagado hacía tiempo y de que el trabajo me absorbía en exceso para poder pensar en serio en las relaciones con mi mujer. Pero ¡ay! Eso era lo que yo me creía. Cada vez que mi mujer hablaba fuerte en el piso de abajo, yo prestaba atención a su voz, aunque me resultara imposible distinguir una sola palabra. Cuando tocaba el piano, me levantaba a escucharla. Cuando le anunciaban que ya tenía listo el coche o el caballo, me acercaba a la ventana y esperaba a que saliera de casa, y entonces la veía montarse en la calesa o en el caballo y la seguía hasta que salía del patio. Me daba cuenta de que algo no iba bien dentro de mí y tenía miedo de que la expresión de mis ojos y mi rostro pudiera delatarme. Miraba a mi mujer al salir y después aguardaba su regreso para volver a ver a través de la ventana su cara, sus hombros, su abrigo, su sombrero. Siempre estaba yo aburrido, triste, experimentando una perpetua añoranza, y en ausencia de mi mujer me entraban ganas de recorrer sus habitaciones y deseaba que el problema que ella y yo no podíamos resolver, por ser incapaces de entendernos, se solucionara cuanto antes de manera espontánea, siguiendo el orden natural de las cosas. Dicho de otro modo, deseaba que aquella hermosa mujer de 27 años envejeciera lo antes posible y que mi cabeza se cubriera de canas y perdiera el cabello lo antes posible. Un día, durante el desayuno, mi administrador, Vladimir Prohorich, me informó de que los aldeanos de Pestrovo habían empezado a arrancar los techos de paja para alimentar al ganado. María Gerasimovna me miró asustada y perpleja. ¿Y qué puedo hacer yo?, le dije. Una golondrina no hace verano y yo nunca me he sentido tan solo como ahora. Daría lo que fuera con tal de encontrar en todo el distrito una sola persona en la que confiar. Pues invité usted a Iván Ivanich, dijo María Gerasimovna. Es verdad, me alegré acordándome de él. Buena idea. C'est raison. Me puse a cantar dirigiéndome a mi despacho para escribirle una carta a Iván Ivanich. C'est raison, c'est raison. Capítulo 2. De toda la legión de conocidos que en otros tiempos, hacía 25 o 35 años, había bebido en esta casa,
Habían comido, habían venido disfrazados, se habían enamorado, se habían casado, habían aburrido a la concurrencia con sus charlas sobre sus maravillosas jaurías y sus caballos. Ya solo vivía Iván Ivanich Bragin. En su momento había sido un hombre muy activo, parlanchín, vocinglero y enamoradizo, célebre por sus tendencias radicales y por la singular expresión de su rostro, que fascinaba no solo a las mujeres, sino también a los varones. Ahora, no obstante, era ya muy mayor, estaba hinchado y a sus años no destacaba ni por sus inclinaciones ni por su expresión. Se presentó al día siguiente de recibir mi carta, por la tarde, justo cuando acababan de sacar el samovar al comedor y la menuda María Gerasimovna estaba cortando unas rodajas de limón. «Me alegro mucho de verle, amigo mío», dije alegremente al recibirle. «¿Ha engordado usted?» «No es que haya engordado, sino que estoy hinchado», replicó. «Me han picado las abejas». Con la familiaridad propia de un hombre que se atreve a burlarse de su propia gordura, me cogió de la cintura con ambas manos y me puso en el pecho su blanda cabeza, de apreciable tamaño, con los cabellos peinados sobre la frente al estilo ucraniano, y empezó a reírse con su fina risa de anciano. «Pues usted cada día está más joven», dijo entre risas. «No sé qué tinte usará para el cabello y la barba, pero debería prestármelo». Resoplando y ahogándose, me abrazó y me besó en la mejilla. «Debería decirme cuál es», repitió, «porque usted, querido mío, pasa ya de los 40. «Uy, tengo ya 46», dije y me eché a reír. Iván Ivanich desprendía un olor a vela de cebo y a humo de cocina, algo muy adecuado para él. Su enorme corpachón hinchado, abotargado, lo llevaba enfundado en una larga levita de talle alto que recordaba a un caftán de cochero, con corchetes y nudos en lugar de botones, y habría resultado extraño si hubiera olido, por ejemplo, a agua de colonia. Con aquella barbilla doble, grisácea, que no se había afeitado en una temporada y recordaba a un lampazo, aquellos ojos saltones, aquellos jadeos y en general con aquella figura desgarbada, desaliñada, con aquella voz, aquella risa y aquella forma de hablar, costaba reconocer al apuesto interesante pico de oro por cuya culpa en otros tiempos los maridos del distrito habían tenido celos de sus mujeres. «Le necesito a usted sin falta, amigo mío», le dije cuando ya estábamos sentados en el comedor tomando el té. «Quiero organizar algún tipo de ayuda para las víctimas de la hambruna y no sé cómo se debe proceder. A lo mejor, si usted es tan amable, podría darme algunos consejos». Sí», dijo Iván Ivanich con un suspiro. «Claro. No le molestaría, pero la verdad es que, aparte de usted, queridísimo amigo, no tengo a nadie a quien acudir. Ya sabe usted cómo es la gente por aquí». Claro, sí. Pensé, convendría celebrar una reunión seria y eficaz en la que pudiera participar todo el mundo al margen de su posición y sus relaciones personales. ¿Por qué no invitar a Natalia Gavrilovna? «Tres facion collegium», dije alegremente. «¿Qué tal si invitamos a Natalia Gavrilovna? ¿Qué le parece?» «Fenia», me dirigí a la doncella, «pídale a Natalia Gavrilovna que suba a vernos si es posible ahora mismo. Dígale que se trata de un asunto muy importante». Poco después se presentó Natalia Gavrilovna. Me levanté para recibirla y le dije: «Disculpe que la molestemos, Natalia. Estábamos aquí hablando de una cuestión muy importante y hemos tenido la feliz idea de recurrir a sus buenos consejos que no se negará a darnos. Siéntese, se lo ruego». Iván Ivanich besó en la mano a Natalia Gavrilovna y ella le besó en la cabeza. Después, sentados ya todos a la mesa, él la miró con ojos llorosos y beatíficos, le cogió la mano y volvió a besársela. Natalia Gavrilovna vestía de negro y llevaba el pelo peinado con esmero. Desprendía un refrescante aroma a perfume. Evidentemente se disponía a salir de visita o esperaba invitados. Al entrar en el comedor me ofreció la mano en un gesto sencillo y amistoso y me sonrió con la misma cordialidad que a Iván Ivanich, lo cual me agradó, pero al hablar
Agitaba los dedos, se echaba a menudo hacia atrás en la silla con brusquedad y decía las cosas muy deprisa, y ese nerviosismo al hablar y al moverse me irritaba y me hacía pensar en su patria, Odesa, donde en cierta época la compañía de hombres y mujeres me resultó extenuante por culpa de sus malos modales. Quiero hacer algo en beneficio de las víctimas de la hambruna. Empecé y tras una breve pausa proseguí. El dinero, naturalmente, tiene una importancia primordial, pero limitarse exclusivamente a hacer un donativo y conformarnos con eso sería lo mismo que pagar un precio a cambio de eludir las preocupaciones fundamentales. La ayuda debería consistir en dinero, pero sobre todo en una organización seria y eficaz. Tenemos que pensar en esto, señores, y hacer algo al respecto. Natalia Gavrilovna me dirigió una mirada inquisitiva y se encogió de hombros como queriendo decir ¿y yo qué sé? Sí, la hambruna, farfulló Iván Ivanich. Ciertamente sí. La situación es muy seria, dije, y se requiere ayuda con urgencia. En mi opinión, el primer punto de las reglas que tenemos que elaborar debería referirse precisamente a la urgencia, al modo militar, buen tino, rapidez y empuje. Sí, rapidez, dijo Iván Ivanich en tono soñoliento y desganado, como si estuviera durmiéndose. Pero no hay nada que hacer. La tierra no ha dado sus frutos, así que aquí no hay buen tino ni empuje que valgan. Los elementos, contra Dios y el destino, no podemos ir. Sí, pero al hombre se le ha dado una cabeza para luchar contra los elementos. ¿Cómo? Sí, claro, sí. Iván Ivanich se sonó con un pañuelo, se reanimó y nos echó una mirada a mi mujer y a mí como si acabara de despertarse. Nosotros tampoco hemos cosechado nada. Se echó a reír con una voz fina y guiñó un ojo con picardía, como si de hecho la cosa fuera para reírse. No hay dinero, no hay pan, pero tengo la hacienda llena de braseros como el conde Sheremetyev. Me gustaría librarme de ellos, pero me dan cierta lástima. Natalia Gavrilovna se echó a reír y empezó a preguntar a Iván Ivanich por sus asuntos domésticos. Su presencia me daba una satisfacción como no la experimentaba hacía tiempo y no me atrevía a mirarla por temor a que mi mirada delatara ese sentimiento oculto. Nuestras relaciones eran tales que un sentimiento como ese podría resultar tan inesperado como ridículo. Mi mujer hablaba con Iván Ivanich y no paraba de reírse, sin inmutarse ante el hecho de que yo, que estaba a su lado, no me riera. En conclusión, señores, ¿qué podemos hacer?, pregunté, aprovechando una pausa. Propongo que, en primer lugar, y a la mayor brevedad, abramos una suscripción. Nosotros, Natalia, podemos escribir a nuestros conocidos de la capital y de Odesa, pidiéndoles que contribuyan con sus donaciones. Cuando hayamos reunido una modesta cantidad, nos encargaremos de la adquisición del pan y del pienso para el ganado, y usted, Iván Ivanich, si es tan amable, podría ocuparse de la distribución de las ayudas, confiando plenamente en el tacto y la capacidad administrativa que le caracterizan. Nosotros, por nuestra parte, tan solo nos atrevemos a expresar nuestro deseo de que, antes de hacer entrega de dichas ayudas, haya tenido usted ocasión de familiarizarse sobre el terreno con todas las circunstancias propias del caso, para poder controlar algo tan importante como que el pan sea entregado únicamente a aquellos que en verdad lo necesitan y no vaya a parar de ningún modo a los borrachos, los holgazanes o los acaparadores. Sí, farfulló Iván Ivanich. Claro. Vaya con este carcamal babeante, no hay mucho que hacer, pensé malhumorado. Ya estoy cansado de esos hambrientos, la verdad. Se pasan la vida quejándose, prosiguió Iván Ivanich, chupando una corteza de limón. Los hambrientos se quejan de los que tienen que comer, y los que tienen pan se quejan de los hambrientos. Sí, cuando pasa hambre, la gente pierde la cabeza, se atonta, se vuelve salvaje. El hambre no es ninguna broma. Los que pasan hambre dicen groserías y roban y son capaces de hacer cosas peores. Hay que entenderlo. Iván Ivanich se atragantó con el té, tosió y todo el cuerpo le tembló con una risa chirriante y sofocante. Menuda se armó en
En Poltava, exclamó, sacudiendo ambas manos por la risa y la tos que le estorbaban al hablar. Menuda se armó en Poltava, 3 años después de la emancipación, cuando se desató una hambruna en 2 distritos de por aquí. Vino a verme el difunto Fyodor Fyodorovich y me pidió que le acompañara a su hacienda. Vamos, vamos, insistía, y no daba su brazo a torcer. ¿Por qué no? Muy bien, vamos, le dije. Total, que nos pusimos en camino. Fue por la tarde, estaba nevando. Era ya de noche cuando nos acercábamos a su hacienda y de pronto, desde el bosque, ¡pum! Y otra vez, ¡pum! ¡Ay, qué demonios! Salté del trineo y vi entre tinieblas a un hombre corriendo hacia mí, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. Yo con un brazo le agarré de los hombros, así, y le quité la escopeta. Después vino otro hombre y le di un golpe en la nuca, y él soltó un bufido y cayó de bruces en la nieve. Yo entonces estaba muy fuerte. No me temblaba el pulso. Una vez que me había deshecho de esos 2, me fijé y vi que Fedia tenía dominado a un tercero. Prendimos a aquellos 3 rufianes. Bueno, les atamos las manos a la espalda para que no pudieran hacernos ningún daño ni se lastimaran tampoco ellos. Y los llevamos a la cocina. Estábamos furiosos y nos daba vergüenza mirarlos. Eran aldeanos conocidos, buenas personas. Sentimos lástima de ellos. Estaban atontados de puro miedo. Uno lloraba y pedía perdón. Otro miraba como una fiera y no paraba de maldecir. El tercero se puso de rodillas y empezó a rezar. Yo le dije a Fedia, no te lo tomes a mal, deja marchar a esos canallas. Les dio de comer, le entregó un pud de harina a cada uno y los dejó libres. Largo de aquí. Así fue. Que el Señor lo tenga en su gloria. Descanse en paz. Se hizo cargo de la situación y no se lo tomó a mal, pero hubo otros que no reaccionaron igual. Y a cuánta gente le buscaron la ruina, sí. Por lo que ocurrió en una taberna en Kloshkov. Se llevaron a 11 individuos a servir en un batallón disciplinario. Sí, y ahora, fijaos, estamos igual. El pasado jueves se alojó en mi casa el juez instructor Anisin y me contó algo de un hacendado. Sí, de noche le habían echado abajo una pared del granero y se habían llevado 20 costales de centeno. Por la mañana, cuando el hacendado descubrió que se había cometido un delito en sus tierras, ¡zas! Lo primero que hizo fue mandarle un telegrama al gobernador. Después, ¡zas!, otro al fiscal, otro al jefe de policía, otro al juez instructor. Los pleitistas, ya se sabe, son temibles. Las autoridades se alarmaron y se armó un pandemonio. Registraron 2 aldeas. Permítame, Iván Ivanich, dije, fue a mí a quien me robaron esos 20 costales y fui yo quien telegrafió al gobernador y también a San Petersburgo, pero no porque me gusten los pleitos, como ha dicho usted, ni porque estuviera indignado. Yo todos los asuntos procuro enfocarlos de acuerdo con mis principios. Ya puede robar uno que tiene que comer o uno que pasa hambre, que eso a la ley le trae sin cuidado. Sí, sí, farfulló Iván Ivanich, desconcertado. Naturalmente, así es, sí. Natalia Gavrilovna se puso colorada. Hay personas, dijo y se calló. Estaba haciendo todo lo posible para mostrarse indiferente, pero no fue capaz de aguantarse y me miró a los ojos con un odio que yo conocía muy bien. Hay personas, dijo, para las que el hambre y el sufrimiento ajeno solo existen para poder descargar en ellos su mal carácter y su insignificancia. Yo me quedé desconcertado y me encogí de hombros. Lo que quiero decir, en cualquier caso, prosiguió, es que hay personas totalmente indiferentes, carentes de todo sentimiento de compasión, pero que son incapaces de ver el sufrimiento humano y pasar de largo, sin intervenir, por miedo a que los otros se las arreglen sin ellas. Para su vanidad no hay nada sagrado. Hay personas, dije yo suavemente, que tienen un carácter angelical, pero que expresan sus sublimes ideas de tal modo que resulta difícil distinguir al ángel de una persona que se dedica a comerciar en el mercado de Odessa. Reconozco que no fue un acierto. Mi mujer me miró como si estuviera haciendo un esfuerzo supremo para morderse la lengua.
Su repentino arrebato, así como su extemporánea elocuencia a propósito de mi deseo de ayudar a los hambrientos, estaban, en el mejor de los casos, fuera de sitio. En el momento en que la invité a subir, me esperaba una actitud totalmente distinta conmigo y con mis proyectos. No sabría decir con exactitud qué era lo que esperaba, pero la expectativa me excitaba gratamente. Pero ahora veía que seguir hablando de los hambrientos se habría hecho pesado y seguramente poco inteligente. «Sí», farfulló Iván Ivanich sin venir a cuento. «Burov, el comerciante, tiene unos 400.000, puede que más». Yo le dije: «A ver, tocayo, afloja 100 o 200.000 para los hambrientos. Total, te vas a morir igual y no puedes llevártelo al otro mundo». Se lo tomó a mal, pero el caso es que todos tenemos que morir. La muerte no es moco de pavo. Nuevamente se hizo el silencio. «Muy bien, ya veo que no hay más remedio. Hay que resignarse a la soledad», dije con un suspiro. «Una golondrina no hace verano. ¿Qué se le va a hacer? Intentaré pelear en solitario. Ojalá el combate contra el hambre tenga más éxito que el combate contra la indiferencia». «Me esperan abajo», dijo Natalia Gavrilovna. Se levantó de la mesa y se dirigió a Iván Ivanich. «¿Querrá usted pasar a verme un momento?» «No me despido de usted». Y se marchó. Iván Ivanich se bebió su 7º vaso, ahogándose, chasqueando los labios y relamiéndose los bigotes, cuando no estaba chupando una corteza de limón. Soñoliento y desganado, farfulló alguna cosa, pero yo ya no le prestaba atención y solo estaba esperando a que se marchara. Por fin, con la misma expresión que habría tenido si hubiera venido a mi casa sin otra intención que la de beber té hasta hartarse, se levantó y empezó a despedirse. Mientras le acompañaba a la puerta, le dije: «El caso es que no me ha dado usted ningún consejo». «¿Cómo? Yo soy un hombre sin sustancia, embrutecido», respondió. «¿Qué consejos quiere que le dé? Se preocupa usted sin motivo. La verdad es que no sé por qué se preocupa tanto. No se preocupe usted, querido mío, no pasa nada. Le doy mi palabra», susurró en tono sincero y cariñoso, tranquilizándome como si yo fuera un niño pequeño. «Nada, le doy mi palabra». «¿Cómo que no pasa nada? Los campesinos están arrancando los techos de las isbas y se dice que ya hay tifus por ahí». «Bueno, ¿y qué? El año que viene, con la nueva cosecha, tendrán techos nuevos, y si morimos de tifus, otros habrá que sigan viviendo después, y en cualquier caso a todos nos toca morir, y si no es ahora será más adelante. No se preocupe, buen mozo». «No puedo dejar de preocuparme», dije con irritación. Estábamos de pie en el vestíbulo, débilmente iluminado. De pronto Iván Ivanich me cogió por el codo y, mientras se disponía a decirme algo que parecía muy importante, estuvo mirándome en silencio cerca de medio minuto. «Pavel Andreich», dijo en voz baja, y en su rostro grasiento e inmutable, así como en sus ojos oscuros, se dibujó de repente aquella expresión tan peculiar que le había hecho famoso en su época y que era realmente seductora. «Pavel Andreich, se lo digo como amigo, tiene que cambiar ese carácter. Nadie está a gusto con usted. Nadie, querido». Me miró fijamente a la cara. Aquella hermosa expresión se desvaneció, la mirada se le empañó y empezó a murmurar indolentemente entre resoplidos: «Sí, sí, disculpe a este viejo. Bobadas, sí». Mientras bajaba lentamente las escaleras, abriendo los brazos para mantener el equilibrio y mostrándome su descomunal espalda y su cogote enrojecido, daba la desagradable sensación de ser un cangrejo. «Debería viajar por ahí, excelencia», murmuró, «a San Petersburgo o al extranjero. ¿Qué necesidad tiene de vivir aquí perdiendo su precioso tiempo? Es usted un hombre joven, saludable, rico, sí. Ay, si yo fuera un poco más joven, pondría tierra por medio, como una liebre, y no me iban a ver más el pelo». Capítulo 3. El arrebato de mi mujer me hizo pensar en nuestra vida matrimonial. Hasta entonces, por lo general,
Cualquier enfrentamiento nos había acercado después con una energía irresistible. Nos uníamos y hacíamos estallar toda la dinamita que con el paso del tiempo se había acumulado en nuestra alma. También ahora, tras la marcha de Iván Ivánich, me sentía atraído con fuerza por mi mujer. Tenía ganas de bajar a decirle que su comportamiento, mientras tomábamos el té, me había ofendido, que era una mujer cruel y mezquina, que con su mentalidad burguesa jamás alcanzaba a comprender ni lo que yo decía ni lo que yo hacía. Estuve un buen rato dando vueltas por la casa, meditando lo que tenía que decirle y tratando de adivinar lo que me iba a responder. La inquietud que tanto me agobiaba últimamente me afectó aquella noche, tras la marcha de Iván Ivánich, con especial intensidad. Era incapaz de sentarme o de quedarme quieto. Lo único que podía hacer era dar vueltas sin descanso. Para ello elegí exclusivamente los cuartos que estaban iluminados, sin apartarme mucho de la habitación en la que se encontraba María Gerasimovna. Mis sentimientos se parecían mucho a los que había experimentado en cierta ocasión en el Mar del Norte durante una tormenta, cuando todo el mundo se temía que el vapor, sin cargamento ni lastre, pudiera irse a pique. Voy a bajar a verla, decidí, pero tengo que encontrar un pretexto. Puedo decirle que necesito hablar con Iván Ivánich. Ya está. Bajé a su piso y caminé sin prisa sobre las alfombras que cubrían los suelos del recibidor y de la sala. Vi a Iván Ivánich en el cuarto de estar, sentado en un diván, bebiendo más té y farfullando. Mi mujer estaba de pie enfrente de él, apoyada en el respaldo de una silla. En su cara descubrí la misma expresión serena, dulce y dócil que adopta la gente cuando escucha a los iluminados y a los beatos, atribuyendo un significado particular, oculto, a las palabras y murmullos más banales. Me dio la sensación de que en la expresión y en la postura de mi mujer había algo psicopático o monástico, y sus habitaciones de techos bajos, en penumbra, muy cálidas, con aquel mobiliario chapado a la antigua, pájaros dormidos en las jaulas y aroma a geranios, me hicieron pensar en los aposentos de una abadesa o de alguna vieja generala muy devota. Entré en el cuarto de estar. Mi mujer no manifestó ni asombro ni turbación y me miró con calma y con sequedad, como si hubiera sabido que iba a presentarme. «Pido disculpas», dije con suavidad. «Me alegro mucho de que no se haya ido usted todavía, Iván Ivánich. Arriba se me olvidó preguntarle una cosa. ¿No sabrá usted el nombre y el patronímico del presidente del Consejo del Zemstvo?» «Andrei Stanislavovich». «Sí». «Merci», dije. Me saqué una libreta del bolsillo y anoté el nombre. Se hizo el silencio. Mientras tanto, mi mujer e Iván Ivánich estaban aguardando a que me fuera. Mi mujer no se había creído que a mí me hiciera falta el nombre del presidente del consejo. Se le notaba en los ojos. «Bueno, preciosa, yo me marcho», musitó Iván Ivánich, después de dar yo un par de vueltas por el cuarto de estar y sentarme acto seguido junto a la chimenea. «No», se apresuró a replicar Natalia Gavrilovna, cogiéndole de las manos. «Espérese un cuarto de hora, se lo ruego». Evidentemente no le apetecía quedarse conmigo a solas, sin testigos. «Bueno, pues yo también me esperaré un cuarto de hora», pensé. «Vaya, está nevando», dije, levantándome a mirar por la ventana. «Una nevada preciosa, Iván Ivánich», proseguí, paseándome por el cuarto de estar. «Cómo lamento no ser cazador. Me imagino lo agradable que tiene que ser ir detrás de las liebres y los lobos en medio de esta nieve». Mi mujer, que no se movía del sitio, no se dignaba volver la cabeza y se limitaba a seguir mis pasos con el rabillo del ojo. Por la cara que ponía, cualquiera habría dicho que yo ocultaba un afilado cuchillo o un revólver en el bolsillo. «Iván Ivánich, lléveme alguna vez de casa», proseguí suavemente. «Se lo agradecería mucho, mucho». En ese momento se presentó un invitado. Se trataba de un caballero que yo no conocía, de unos 40 años, alto, robusto, calvo, con unas grandes barbas de color castaño y unos ojillos pequeños. Por su indumentaria ajada y desaliñada y por sus modales, lo habría tomado por un sacristán o un maestro de escuela. Pero mi mujer me lo presentó como el doctor Sobol. «Encantado»,
encantadísimo de conocerle», gritó el doctor con voz de tenor, estrechándome la mano y sonriendo cándidamente. «Encantado». Se sentó a la mesa, cogió un vaso de té y dijo en voz alta: «¿No tendrá usted por un casual un poco de ron o de coñac?» «Tenga la bondad, Olga», se dirigió a la doncella. «Eche un vistazo a la alacena, porque la verdad es que estoy helado». Volví a sentarme junto a la chimenea. Me dediqué a mirar, escuchar y dejar caer muy de vez en cuando alguna palabra en la charla. Mi mujer sonreía amablemente a los huéspedes y estaba muy pendiente de mí, como quien vigila a una fiera. No le hacía ninguna gracia mi presencia y eso despertó en mí celos, malestar y un deseo obstinado de hacerle daño. Mi mujer, pensaba yo, estos cuartos tan confortables, este sitio junto a la chimenea, todo esto es mío desde hace mucho, pero por alguna razón cualquier viejo chocho como Iván Ivanich o un Sobol, cualquiera tiene más derecho sobre ello que yo. Ahora no estoy viendo a mi mujer por la ventana, sino que la tengo cerca de mí, en un típico ambiente doméstico, un ambiente del que precisamente ahora carezco en mi madurez, y a pesar del odio que ella siente por mí, yo la echo de menos, igual que echaba de menos en la infancia a mi madre y a mi niñera, y siento que ahora, cerca ya de la vejez, la quiero con un amor más puro y más elevado que en el pasado, y por eso tengo ganas de acercarme a ella, de pisarle la punta del zapato con mi tacón, haciéndole daño sin dejar por ello de sonreír. «Monsieur Genot», me dirigí al doctor, «¿cuántos hospitales hay en nuestro distrito?» «Sobol», me corrigió mi mujer. «Hay 2», contestó Sobol. «¿Y cuántas defunciones se registran anualmente en cada hospital?» «Pavel Andreich, tengo que hablar con usted», me dijo mi mujer. Se disculpó con los invitados y se dirigió a las habitaciones de al lado. Yo me levanté y la seguí. «Súbase a su piso en este mismo instante», dijo. «Tiene usted muy mala educación», dije. «Súbase a su piso en este mismo instante», repitió con brusquedad y me miró a la cara con odio. La tenía tan cerca que, de haberme inclinado un poco, le habría rozado la cara con mi barba. «¿Pero a qué viene esto?», dije. «¿Qué es lo que he hecho mal ahora?». Le temblaba la barbilla, se enjugó los ojos precipitadamente, se miró fugazmente en un espejo y susurró: «Ahora va a repetirse la misma historia de siempre. Naturalmente usted no piensa irse, me iré yo, usted quédese». Ella con cara decidida y yo encogiéndome de hombros y tratando de sonreír con aire burlón, ambos regresamos al cuarto de estar. Habían llegado nuevos invitados, una señora mayor y un hombre joven con gafas. Sin saludar a los recién llegados ni despedirme de los demás, me subí a mi cuarto. Después de lo ocurrido durante el té y a continuación en el piso de abajo, para mí había quedado claro que nuestra felicidad familiar, de la que habíamos empezado a olvidarnos en los últimos 2 años, se estaba reavivando por una serie de razones tan absurdas como insignificantes, y también me daba cuenta de que ni mi mujer ni yo mismo íbamos a ser ya capaces de parar, de modo que al día siguiente o en un par de días, tras un estallido de odio, y a juzgar por la experiencia de años anteriores, iba a ocurrir inevitablemente algo detestable que alteraría por completo nuestras vidas. Así que estos 2 años, pensaba yo, mientras empezaba a dar vueltas por mis habitaciones, no nos han hecho ni más listos, ni más fríos, ni más tranquilos. Así que volverán las lágrimas, los gritos, las maldiciones, las maletas, el extranjero, y después un temor enfermizo y constante a que ella pueda estar allá, en el extranjero, con algún petimetre ruso o italiano, echando pestes de mí, y otra vez el pasaporte denegado, las cartas, la soledad más completa, echarla de menos, y dentro de 5 años, la vejez, las canas. No paraba de dar vueltas y me imaginaba algo imposible. La veía a ella, muy guapa, muy gruesa, abrazada a un hombre a quien no conocía. Convencido de que eso iba a ocurrir irremediablemente, me preguntaba desesperado por qué no le habría concedido yo el divorcio en el curso de alguna de nuestras peleas anteriores y por qué en esos momentos no me habría dejado ella de una vez por todas para siempre. Así no sentiría ahora esa añoranza de ella, ese odio,
esa angustia y podría vivir hasta el fin de mis días trabajando en paz sin tener que pensar en nada. Un coche con 2 faros entró en el patio. Después llegó un trineo ancho, tirado por una troika. Evidentemente mi mujer celebraba una fiesta. Hasta las 12 reinó la calma en el piso de abajo y yo no oía nada, pero a medianoche empezó el movimiento de las sillas y el tintineo de la vajilla. Por lo visto iban a cenar. Después volvieron a moverse las sillas y pude oír el ajetreo que subía a través del suelo. Al parecer estaban dando hurras a alguien. María Gerasimovna ya estaba acostada y yo estaba solo en toda la planta superior. Desde las paredes del cuarto de estar me observaban los retratos de mis antepasados, personas insignificantes y crueles, y en el despacho me hacía unos guiños desagradables el reflejo de mi lámpara en la ventana, y con un sentimiento de envidia y de celos ante lo que estaba ocurriendo abajo, me puse a escuchar atentamente, pensando: aquí el amo soy yo. Si me diera la gana, en un santiamén, podría echar a toda esta respetable compañía, pero sabía que eso era un disparate, que no podía echar a nadie y que la palabra amo no significaba nada. Uno puede considerarse todo lo amo, marido, rico o Kammerjunker que le venga en gana, y al mismo tiempo no tener ni idea de lo que eso significa. Después de la cena, alguien se puso a cantar en el piso de abajo con voz de tenor. Bueno, tampoco ha pasado nada especial. Trataba yo de convencerme. ¿Por qué me preocupo tanto? Mañana no bajo a verla y ya está. Se acabó nuestra pelea. A la 1:15 me fui a la cama. Abajo se han marchado ya los invitados. Le pregunté a Alexei, que me ayudó a desvestirme. Así es, ya se han marchado. ¿Y a qué obedecían los hurras? Alexei Dmitrich Majonov ha donado para los hambrientos 1000 pudi de harina y 1000 rublos en metálico. Y una anciana señora, no sé cómo se llama, ha prometido organizar en su hacienda un comedor para 150 comensales. Bendito sea Dios. De Natalia Gavrilovna salió la siguiente propuesta: reunión general de propietarios todos los viernes. ¿Una reunión en esta casa? ¿Abajo? Exactamente. Antes de la cena estuvieron leyendo unos papeles. Desde agosto hasta el día de hoy, Natalia Gavrilovna ha recaudado unos 8.000 en metálico, sin contar el grano. Alabado sea Dios. Tal y como yo lo veo, Excelencia, si la señora sigue afanándose de este modo para salvar su alma, va a reunir mucho dinero. Aquí hay gente muy rica. Tras decirle a Alexei que se retirara, apagué la lámpara y me metí de cabeza entre las sábanas. La verdad, ¿por qué me preocupo tanto? Pensé. ¿Qué fuerza me arrastra hacia los hambrientos como una mariposa hacia la llama? Pero si no los conozco, no los comprendo, jamás los he visto y no los aprecio, ¿a qué obedece esta inquietud? De repente me persigné bajo las sábanas. Pero, ¿cómo es ella?, me preguntaba pensando en mi mujer. En secreto, sin que yo me enterase, se ha montado en esta casa todo un comité. ¿Por qué en secreto? ¿A qué se debe esta conjura? ¿Qué les he hecho yo? Iván Ivanich tenía razón, necesitaba marcharme. Al día siguiente me desperté con la firme decisión de partir cuanto antes. Los detalles de la víspera, la charla a la hora del té, mi mujer, Sobol, la cena, mis temores me angustiaban, y estaba feliz de poder alejarme pronto de un ambiente que me obligaba a recordar todas esas cosas. Mientras tomaba café, el administrador, Vladimir Prohorich, me informó pormenorizadamente de distintos asuntos. La mejor noticia se la guardaba para el final. Han encontrado a los ladrones que nos robaron el centeno, anunció con una sonrisa. Ayer el juez ordenó la detención de 3 aldeanos en Pestrovo. Fuera de mi vista, le grité, tremendamente enfadado, y sin venir a cuento, agarré el cesto de los bizcochos y lo arrojé al suelo. Capítulo 4. Después del desayuno, frotándome las manos, pensé, ¿debería ir a ver a mi mujer a informarla de mi partida? Pero
¿Para qué? ¿Qué falta hace? Ninguna falta, me respondí a mí mismo. Ahora bien, ¿por qué no decírselo, teniendo en cuenta, sobre todo, que va a sentirse complacida? Además, después de la riña de anoche, marcharse sin decir una palabra no sería lo más adecuado. Puede pensar que le he cogido miedo y también es posible que la idea de que me ha echado de mi propia casa sea un peso para ella. Tampoco estaría de más comunicarle que pienso donar 5.000 rublos y darle algunos consejos relativos a la organización, haciéndole ver que su inexperiencia en un asunto tan complejo y trascendental puede acarrear consecuencias muy lamentables. En definitiva, me apetecía ir a hablar con mi mujer y, mientras me inventaba toda clase de excusas para bajar, ya estaba firmemente convencido de que iba a hacerlo de todas formas. Cuando bajé a verla, aún había claridad y no habían encendido las lámparas. La encontré en su cuarto de trabajo, entre el cuarto de estar y el dormitorio, y estaba escribiendo a toda prisa, muy inclinada sobre el escritorio. Al verme, se sobresaltó, salió de detrás de la mesa y se colocó en una posición tal que parecía querer impedirme el acceso a sus papeles. «Perdón, solo será un momento», dije, y no sé por qué me turbé. «He sabido por casualidad, Natalie, que está usted organizando la ayuda a los hambrientos». «Sí, así es, pero eso es asunto mío», contestó. «Cierto, es asunto suyo», dije con suavidad, y me alegro porque responde plenamente a mis intenciones. Le pido permiso para participar en él. «Lo siento, pero yo no puedo darle ese permiso», respondió y miró hacia un lado. «¿Y por qué no, Natalie?», pregunté con calma. «¿Por qué no? Yo también tengo recursos de sobra y quiero ayudar a los que pasan hambre». «Me preguntó qué hace usted aquí», dijo con una sonrisa desdeñosa, encogiéndose de hombros. «A usted nadie le ha pedido nada, ni tampoco a usted, y sin embargo ha montado en mi casa todo un comité». Dije, «A mí sí me lo han pedido, pero a usted, créame, nadie le pide nunca nada. Váyase a ayudar a donde no le conozcan». «Por Dios, no me hable usted en ese tono». Estaba tratando de ser complaciente y hacía todo lo posible para no perder la sangre fría. En los primeros momentos me encontré a gusto al lado de mi mujer. Notaba un soplo dulce, casero, juvenil, femenino, extremadamente delicado, justamente todo aquello que faltaba en mi piso y en mi vida en general. Mi mujer llevaba puesta una bata de franela rosa que la hacía considerablemente más joven e imprimía cierta suavidad en sus movimientos rápidos, a veces algo bruscos. Sus hermosos cabellos oscuros, cuya mera visión en otros tiempos había despertado mi pasión, ahora, después de un largo rato sentada con la cabeza inclinada, estaban despeinados y le daban un aspecto descuidado, y justamente por eso a mí me parecían aún más seductores y sensuales. Aunque todo esto es tan banal que roza la vulgaridad. Delante de mí estaba una mujer corriente, que acaso no fuera especialmente guapa ni elegante, pero que era mi mujer, la mujer con la que había vivido en otros tiempos y con la que seguiría viviendo a estas alturas, de no ser por su maldito carácter. Se trataba de la única persona sobre la faz de la tierra a la que había amado. En aquellos momentos, antes de mi partida, cuando sabía que ya no iba a poder verla, ni siquiera a través de la ventana, ella, por más que fuera adusta y fría, por más que me respondiese con una sonrisa desdeñosa y altiva, me seguía pareciendo atractiva, y yo estaba orgulloso de esa mujer y me daba cuenta de que alejarme de ella era algo terrible e imposible. «Pavel Andreich», me dijo tras una pausa, «llevamos 2 años sin molestarnos y viviendo en paz. ¿Cómo se le ha ocurrido de buenas a primeras intentar volver al pasado? Ayer se presentó usted con ánimo de ofenderme y humillarme», continuó elevando el tono. Se había ruborizado y sus ojos se habían encendido de odio. «No obstante, absténgase, Pavel Andreich. Renuncie de una vez. Mañana voy a presentar mi petición, conseguiré el pasaporte y me iré. Ingresaré en un convento, en una residencia para viudas, en un asilo, en un manicomio», grité sin poder contenerme, «o incluso en un manicomio. Mejor aún», siguió ella gritando con los ojos brillantes, «hoy mismo en
Pestrovo, he sentido envidia de esas mujeres hambrientas y enfermas, porque no tienen que vivir con una persona como usted. Ellas son libres y honradas. Yo, en cambio, por su culpa, no soy más que un parásito. Llevo una vida ociosa, me alimento de su pan, gasto su dinero y a cambio le pago con mi libertad y con una fidelidad que nadie necesita. Como usted se niega a facilitarme el pasaporte, yo me veo obligada a respetar su buen nombre, cosa que ni siquiera tiene. Tenía que callarme. Apretando los dientes, me fui rápidamente hacia el vestíbulo, pero enseguida me di la vuelta y dije: insisto en pedirle que todas esas asambleas, conjuras y cuarteles generales conspirativos no vuelvan a celebrarse en esta casa. En mi casa solo admito a personas conocidas, así que toda esa chusma suya, ya que le da por practicar la filantropía, que se vaya buscando otro sitio. No consiento que en esta casa se den hurras de alegría para celebrar que saben explotar a una psicótica como usted. Pálida, retorciéndose las manos, mi mujer cruzó a toda prisa la habitación, emitiendo un largo lamento, como si le dolieran las muelas. Yo hice un gesto de renuncia con la mano y me marché al vestíbulo. Me ahogaba la rabia y al mismo tiempo temblaba aterrado ante la posibilidad de que no fuera capaz de dominarme y pudiera hacer o decir algo de lo que me arrepintiera toda la vida, y apretaba los puños con fuerza, como si así pudiese contenerme. Bebí agua y un poco más calmado volví con mi mujer. Seguía en la misma posición de antes, como tratando de impedirme el acceso al escritorio con los papeles. Las lágrimas resbalaban lentamente por su rostro pálido y frío. Tras una pausa, dije con amargura, pero ya sin rabia: «Qué mal me comprende usted, qué injusta es conmigo. Le juro por mi honor que he venido a verla con las mejores intenciones, con el único deseo de hacer el bien». «Pavel Andreich», dijo, llevándose las manos al pecho, mientras su rostro adoptaba la expresión compungida e implorante con la que los niños asustados y llorosos piden que no les castiguen. «De sobra sé que va a negármelo, pero de todos modos yo se lo voy a pedir. Oblíguese a sí mismo y haga algo bueno por una vez en la vida, se lo ruego. Márchese de aquí, es la única cosa que puede hacer por los hambrientos. Márchese y yo se lo perdonaré todo, todo». «No hace ninguna falta que me insulte, Natalie», suspiré, experimentando un repentino arrebato de humildad. Ya había decidido marcharme, pero no quiero irme sin hacer antes algo en beneficio de los que están pasando hambre. Es mi deber. «Ay», dijo en voz baja, y frunció el ceño en un gesto de impaciencia. «Es usted muy capaz de construir un magnífico ferrocarril o un puente, pero no puede hacer nada por los hambrientos, entiéndalo». «¿Sí? Ayer me echó en cara mi indiferencia, diciendo que soy incapaz de sentir compasión. Sí que me conoce bien». Forcé una sonrisa. «Usted cree en Dios». «Pues bien, Dios es testigo de cómo me preocupo día y noche». «Ya veo que se preocupa, pero la hambruna y la compasión no tienen nada que ver con eso. A usted lo que le preocupa es que los hambrientos puedan salir adelante sin su ayuda y que el Semsbo y en general toda la gente que está colaborando no necesiten que usted los dirija». Tardé en responder, tratando de reprimir mi indignación. Por fin dije: «Yo había venido a tratar de este asunto con usted. Siéntese, siéntese, se lo ruego». No se sentaba. «Siéntese, se lo ruego». Insistí y le señalé una silla. Se sentó. Yo también me senté. Estuve un rato pensando y dije: «Le ruego que se tome en serio lo que le voy a decir. Escuche. Usted, movida por el amor al prójimo, se ha encargado de la organización de la ayuda a las víctimas de la hambruna. Yo, naturalmente, no tengo nada en contra. Comparto plenamente sus sentimientos y estoy dispuesto a prestarle toda mi ayuda, al margen de cuáles sean nuestras relaciones. Pero con todo mi respeto a su inteligencia y a su corazón, repetí, no puedo permitir que una tarea tan difícil, tan compleja y que entraña tanta responsabilidad como es la organización de esa ayuda esté exclusivamente en sus manos. Es usted una mujer, no tiene experiencia, no sabe nada de la vida, es demasiado confiada y fogosa. Se ha rodeado de unos colaboradores a los que no conoce de nada. No exagero si digo que en esas condiciones su actuación va a traer consigo inevitablemente dos consecuencias lamentables. En primer lugar,
nuestro distrito se verá privado de ayuda. En segundo lugar, por culpa de sus errores y de los errores de sus colaboradores, tendrá usted que pagar no solo con sus propios recursos, sino también con su reputación. Yo puedo asumir las pérdidas económicas y cubrir otros fallos, pero ¿quién le devolverá a usted su buen nombre cuando, debido a la falta de supervisión y a los descuidos, se difunda el rumor de que usted, y en consecuencia también yo, hemos amasado 200.000 rublos con este negocio? ¿De verdad cree usted que sus colaboradores saldrán en su ayuda? No dijo nada. No por vanidad, como usted asegura, continué, sino por pura precaución, para que los hambrientos no se queden sin ayuda y no se vea afectada su reputación, considero un deber moral inmiscuirme en este asunto. Sea breve, dijo mi mujer. ¿Tendrá usted la amabilidad de indicarme, proseguí, cuánto han ingresado hasta la fecha y cuánto llevan ya gastado? A continuación de cada nueva aportación en metálico o en especie, de cada nuevo gasto, tendrá que informarme a diario. Usted, Natalie, tendrá que proporcionarme también la lista de sus ayudantes. Es muy posible que se trate de personas muy decentes, no me cabe la menor duda al respecto, pero de todos modos es indispensable hacer algunas comprobaciones. Mi mujer seguía callada. Me levanté y me puse a dar vueltas por la habitación. Bueno, vamos a ocuparnos de todo eso, dije sentándome a su mesa. ¿Habla usted en serio?, preguntó mirándome perpleja y asustada. Natalie, sea sensata, dije en tono implorante, viendo en su cara que tenía intención de protestar. Le ruego que confíe plenamente en mi experiencia y en mi honradez. Sigo sin entender qué es lo que quiere. Muéstreme cuánto han recaudado y cuánto han gastado. No tengo ningún secreto, cualquiera puede verlo. Eche un vistazo. Sobre la mesa había 4 o 5 cuadernos escolares, algunos folios de papel de carta con anotaciones, un mapa del distrito y numerosos pedazos de papel de distintos tamaños. Caía la tarde. Encendí una vela. Disculpe, sigo sin ver nada, dije, hojeando los cuadernos. ¿Dónde tiene el registro de las donaciones en metálico recibidas? Eso puede saberse por las listas de donantes. Ya, pero también hace falta un registro, dije, sonriendo ante su ingenuidad. ¿Dónde tiene las cartas que acompañaban a las donaciones en metálico y en especie? Perdón, Natalie, una pequeña indicación práctica. Esas cartas hay que conservarlas sin falta. Tiene que numerar esas cartas y anotarlas en un registro especial. Lo mismo debe hacer con sus propias cartas. Pero bueno, todo eso lo haré yo mismo. Hágalo, dijo. Yo estaba muy satisfecho, atraído por aquella tarea viva e interesante, por la pequeña mesa, por los inocentes cuadernos y por el encanto que suponía realizar aquel trabajo en compañía de mi mujer. Tenía miedo de que ésta intentara fastidiarme de pronto y lo echara todo a perder con alguna ocurrencia inesperada, por lo que procuraba apresurarme y hacía un esfuerzo para no darle mayor importancia al hecho de que le temblaran los labios y mirara hacia los lados asustada y confusa como un animalillo atrapado. Mire, Natalie, dije sin mirarla, permítame que coja todos estos papeles y cuadernos y me los lleve arriba. Allí los puedo examinar, estudiarlos a fondo y mañana le planteo mi opinión. ¿No tendrá usted más papeles?, le pregunté, apilando los cuadernos y las hojas. Cójalo todo, dijo mi mujer, ayudándome a amontonar los papeles, y unos gruesos lagrimones le cayeron por la cara. Cójalo todo. Esto era lo único que me quedaba ya en la vida. Llévese hasta el último papel. «Ay, Natalie», exclamé en tono de reproche, de mala manera, dándome en el pecho con un codo y rozándome la cara con el pelo. Abrió un cajón de la mesa y empezó a sacar papeles, arrojándolos sobre la mesa. Mientras tanto, el dinero suelto me caía en las rodillas o iba a parar al suelo. «Cójalo todo», decía con voz enronquecida. Después de arrojar los papeles, se apartó de mí y, llevándose las manos a la cabeza, se dejó caer en el sofá. Yo recogí el dinero, volví a meterlo en el cajón y lo cerré con llave para ahorrarles tentaciones a los criados. Después cogí con los 2 brazos todo el montón de papeles y me lo subí a mis habitaciones. Al pasar al lado de mi mujer, me detuve y, mirándole la espalda y los hombros temblorosos, dije:
¿Qué cría es usted, Natalie? Vaya, vaya, escuché. Natalie, cuando se dé cuenta de lo serio e importante que es este asunto, será la primera en darme las gracias, se lo aseguro. Al llegar a mi cuarto, sin prisa, me ocupé de los papeles. Los cuadernos no estaban cosidos, ni las hojas numeradas. Había anotaciones con letras muy diferentes. Resultaba evidente que todo el que había querido había metido mano en los cuadernos. En las listas de donaciones en especie no constaba el precio de los productos, pero bueno, si el mismo centeno, que en cierto momento costaba 1 rublo con 15 kopecks, al cabo de 2 meses podía estar ya a 2,15. ¡Qué forma de hacer las cosas! Y luego, entregados a A.M. Sobol, 32 rublos. ¿Cómo que entregados? ¿Entregados para qué? ¿Dónde estaba el recibo? No había nada de nada y no había forma de entender nada. En caso de que hubiera un proceso legal, esos papeles solo servirían para oscurecer el caso. Pero, qué ingenua. Me sorprendí. Si es todavía una cría. Me sentía a la vez molesto y divertido. Capítulo 5. Mi mujer ya había recaudado 8.000 rublos, que unidos a mis 5.000 hacían un total de 13.000. Para empezar, estaba muy bien. Aquel asunto que tanto me había interesado y preocupado estaba por fin en mis manos. Estaba haciendo lo que los demás no querían y no podían hacer. Estaba cumpliendo con mi deber, organizando la ayuda a los hambrientos de un modo serio y eficaz. Todo parecía ir de acuerdo con mis intenciones y mis deseos, pero ¿por qué no remitía mi inquietud? Estuve 4 horas examinando los papeles de mi mujer, aclarando su sentido y corrigiendo errores, pero en lugar de tranquilizarme, me sentía como si hubiera un desconocido detrás de mí, frotándome la espalda con una mano áspera. ¿Qué era lo que quería? La organización de la ayuda estaba ahora en buenas manos. Los hambrientos tendrían que comer. ¿Qué más se podía pedir? Las 4 horas de trabajo leve, por la razón que fuera, me habían dejado exhausto, así que no era capaz ni de inclinarme sobre la mesa ni de escribir. De vez en cuando llegaban de abajo unos gemidos sofocados. Era mi mujer, que sollozaba. Alexei, mi criado, siempre dócil, soñoliento y mojigato, se acercaba a la mesa cada 2 por 3 a colocar las velas y me miraba con cierta extrañeza. Nada, hay que marcharse. Decidí por fin, totalmente agotado, lo más lejos posible de estas estupendas sensaciones. Salgo mañana mismo. Recogí los papeles y los cuadernos y bajé a ver a mi mujer. En el preciso momento en que, profundamente cansado y desmadejado, con los papeles y cuadernos apretados contra el pecho, veía mis maletas mientras cruzaba el dormitorio. Un llanto me llegó a través del suelo. ¿Es usted Kammerjunker?, me susurró una voz al oído. Mucho gusto, pero, de todos modos, es usted un canalla. Bobadas, bobadas, farfullé mientras bajaba por las escaleras. Bobadas, igual que decir que me dejó llevar por el amor propio o la vanidad. ¡Qué tonterías! ¿Acaso me van a dar una medalla a cuento de los hambrientos o me van a nombrar director de un departamento? Bobadas, bobadas. ¿Delante de quién puede uno presumir en una aldea? Estaba cansado, terriblemente cansado, y aquella voz seguía susurrándome al oído. Mucho gusto, pero, de todos modos, es usted un canalla. Por alguna razón me vino a la cabeza un verso de un viejo poema que me había aprendido de niño. Qué agradable es ser bueno. Mi mujer seguía echada en el sofá, en la misma postura de antes, boca abajo, agarrándose la cabeza con las manos. Lloraba. A su lado estaba una doncella con cara de susto y de sorpresa. Mandé salir a la doncella, desplegué los papeles en la mesa, reflexioné unos instantes y dije: «Aquí le traigo su oficina, Natalie. Todo está en orden, a la perfección. Estoy muy satisfecho. Mañana me marcho de aquí». Siguió llorando. Yo salí al vestíbulo y me senté en la oscuridad. Los sollozos de mi mujer, sus suspiros, me acusaban de algo y para justificarme recordé toda nuestra riña, empezando por el momento en que me vino a la cabeza la nefasta idea de invitar a mi mujer a la reunión y terminando por los cuadernos y el llanto. Era uno de tantos episodios de nuestro odio conyugal, absurdos y escandalosos, de los muchos que se habían sucedido desde el día en que nos casamos. Pero, ¿qué tenían que ver con todo aquello los campesinos hambrientos?
cómo se habían presentado en nuestras vidas en tan mala hora. Se diría que, persiguiéndonos el uno al otro, habíamos ido a parar al altar por pura casualidad y allí había empezado la pelea. Natalie, dije en voz baja desde el vestíbulo, vale ya. Para cortar el llanto y poner fin a aquella situación tan dolorosa, tenía que acercarme a mi mujer y consolarla, acariciarla o pedirle disculpas. Pero ¿cómo hacerlo para que ella me creyera? ¿Cómo podía convencer a aquel pato salvaje que vivía cautivo y que me odiaba, de que le tenía aprecio y compartía sus sufrimientos? Yo nunca había conocido a mi mujer y por eso jamás había sabido de qué podía hablar con ella ni cómo tenía que hacerlo. Conocía muy bien su aspecto externo y lo apreciaba en lo que valía, pero su mundo espiritual y moral, su inteligencia, su forma de entender la vida, sus frecuentes cambios de humor, sus ojos llenos de odio, su desdén, su erudición, con la que en ocasiones me había dejado pasmado, o por ejemplo, cosas como su expresión monástica de la víspera, todo eso para mí era algo desconocido e incomprensible. Cuando en el curso de mis enfrentamientos con ella había tratado de determinar qué clase de persona era, mi psicología no había ido más allá de definiciones tales como desequilibrada, frívola, de mal carácter, dotada de una lógica femenina, y a mí todo eso me parecía francamente insuficiente. Pero ahora, mientras la veía allí llorando, tenía un deseo ferviente de saber más cosas. El llanto cesó. Me acerqué a ella. Estaba sentada en el sofá, con la cabeza apoyada en ambas manos y absorta miraba fijamente el fuego. Me marcho mañana por la mañana. No dijo nada. Yo empecé a pasear por la habitación. Suspiré y dije, Natalie, cuando me pidió que me marchara de aquí, dijo, se lo perdonaré todo. Lo cual quiere decir que, a su juicio, estoy en falta con usted. Le ruego que, de forma fría y concisa, me explique qué mal le he hecho yo. Estoy muy cansada. Algo más tarde, dijo mi mujer. ¿Qué mal le he hecho yo?, insistí. ¿Cuál ha sido mi falta? Usted podrá decir que es joven, que es hermosa, que desea vivir, que yo casi la doblo en edad y que me odia, pero ¿acaso es culpa mía? Yo nunca la obligué a casarse conmigo, pero si quiere vivir en libertad, adelante, tiene usted mi permiso, váyase, puede amar a quien le parezca oportuno, y le concederé el divorcio. No me hace ninguna falta, dijo. ¿Sabe? Yo antes le amaba y siempre me había sentido más vieja que usted. Todo eso son bobadas. El problema no consiste en que sea usted mayor y yo más joven, o en que, si fuera libre, podría amar a otro, sino en que es usted un hombre insoportable, egoísta, que odia a todo el mundo. No lo sé, es posible, contesté. Déjeme, por favor. Usted estaría dispuesto a seguir abrumándome hasta mañana, pero se lo advierto, me encuentro muy débil y no estoy en condiciones de responderle. Me ha dado su palabra de que se va a marchar. Le estoy muy agradecida y no necesito nada más. Mi mujer quería que la dejara, pero eso no me resultaba nada fácil. Yo estaba decaído y les tenía miedo a aquellas habitaciones mías, grandes, tan poco acogedoras, inhóspitas. A veces de niño, cuando algo me dolía, me apretujaba contra mi madre o mi niñera y de esa manera, escondiendo la cara entre los tibios pliegues de sus vestidos, creía que me escondía del dolor. Del mismo modo, en ese momento tenía la sensación de que solo podía esconderme de mi inquietud en aquella pequeña habitación cerca de mi mujer. Me senté y, haciendo pantalla con la mano, me protegí los ojos de la luz. Estaba todo muy tranquilo. ¿Qué culpa tiene usted?, dijo mi mujer tras una larga pausa, mirándome con ojos enrojecidos y brillantes por las lágrimas. Es usted un hombre muy bien educado, con una magnífica formación, es honrado, ecuánime y tiene principios, pero el resultado es que allí donde va se crea un ambiente asfixiante, opresivo, ofensivo y humillante en grado sumo. Es usted muy justo en su manera de ver las cosas. Y eso le lleva a odiar a todo el mundo. Odia a los que creen, pues la fe es una manifestación del atraso y la ignorancia, y a la vez
Odia a los que no creen, porque carecen de fe y de ideales. Odia a los viejos porque son conservadores y no están a la altura de los tiempos, y a los jóvenes por ser librepensadores. Tiene en alta estima el interés del pueblo y de Rusia, y por eso mismo odia al pueblo. Pues ve usted ladrones y salteadores por todas partes, odia a todo el mundo, busca usted que haya justicia, siempre está invocando los fundamentos legales y se enreda en continuos pleitos con los aldeanos y con sus vecinos. Le roban 20 sacos de centeno y, movido por su amor al orden, denuncia a los campesinos ante el gobernador y las demás autoridades, y luego se queja a San Petersburgo de las autoridades locales. Los fundamentos legales, exclamó mi mujer echándose a reír, basándose en la ley y en pro de la moral, se niega a darme el pasaporte. Según esa moral y esa ley, una mujer joven, saludable y consciente se ve obligada a llevar una vida estéril, triste, siempre atemorizada, y a recibir a cambio manutención y alojamiento de un hombre al que no ama. Usted conoce las leyes a la perfección, es justo y es honrado, respeta el matrimonio y la institución de la familia, pero el resultado de todo eso es que no ha hecho ni una sola buena acción en toda su vida, que todo el mundo le odia, que se lleva mal con todo el mundo y que en los 7 años que lleva casado no ha convivido ni 7 meses con su mujer. Usted no ha tenido una mujer y yo no he tenido un marido. No es posible vivir con alguien como usted, no hay energías suficientes. Los primeros años usted me daba miedo, ahora me da vergüenza. Así he perdido mis mejores años, peleándome con usted. Se me ha agriado el carácter, me he vuelto arisca, grosera, asustadiza, desconfiada. Ay, ¿para qué hablar? ¿De verdad quiere usted comprender? Súbase a su piso y que Dios le acompañe. Mi mujer se tendió en el sofá y se quedó pensativa. Y pensar que podría haber sido una vida maravillosa, una vida envidiable, dijo en voz baja, mirando abstraída al fuego. ¡Qué vida! Ya no hay vuelta atrás. Quien haya pasado el invierno en la aldea y conozca esas tardes interminables, tediosas, silenciosas, en las que hasta los perros, de puro aburrimiento, se niegan a ladrar y los relojes parecen languidecer, cansados del continuo tic-tac. Quien haya experimentado en esas tardes el desasosiego al notar que se despierta su conciencia y se haya movido intranquilo de acá para allá, deseando tan pronto acallar su conciencia como desentrañarla, podrá comprender la distracción y el placer que me proporcionaba la voz de mi mujer, resonando en aquel cuartito acogedor para decirme que yo era una mala persona. Yo no alcanzaba a comprender lo que pretendía mi conciencia, y mi mujer, haciendo las veces de traductor, me iba exponiendo en su claro lenguaje femenino el sentido de mi inquietud. Como ya me había ocurrido en otros momentos de profunda agitación, sospechaba que el secreto no residía en los hambrientos, sino en el hecho de que yo no era la clase de hombre que tendría que ser. Mi mujer, haciendo un esfuerzo, se levantó y se acercó a mí. Pavel Andreich, dijo con una triste sonrisa, perdone, pero no me fío de usted. Usted no se va a marchar. Sin embargo, yo insisto en pedírselo. Puede llamar a esto, señaló sus papeles, ilusión, lógica femenina, error, como quiera, pero no se entrometa. Es lo único que me queda ya en la vida. Se dio la vuelta y estuvo unos momentos callada. Yo antes no tenía nada. He malgastado mi juventud peleándome con usted. Ahora me he aferrado a esto y he vuelto a revivir. Soy feliz. Tengo la sensación de que he encontrado en esto una forma de justificar mi vida. Natalie, es usted una buena mujer. Una mujer con ideas, dije, mirándola entusiasmado, y todo lo que hace y lo que dice resulta hermoso e inteligente. Para disimular mi emoción me puse a dar vueltas por el cuarto. Natalie, proseguí poco después, le ruego, antes de mi partida, como un favor muy especial, que me ayude a hacer algo por esos hambrientos. Pero, ¿qué quiere que haga?, dijo mi mujer, encogiéndose de hombros. No sé, ahí tiene que estar la lista de donantes. Se puso a hurgar entre sus papeles y encontró la lista. Puede donar algún dinero. Por el tono con que lo dijo, se notaba que no le daba demasiada importancia a su propia lista de donantes. Es la única manera que tiene de tomar parte en este asunto. Cogí la lista y anoté. Anónimo, 5.000.
En ese anónimo había algo inadecuado, falso, vanidoso, pero solo caí en la cuenta cuando reparé en que mi mujer se ponía muy colorada y se apresuraba a introducir la lista entre la pila de papeles. Los dos sentimos vergüenza. Me veía obligado a reparar de inmediato a toda costa esa torpeza. De otro modo seguiría sintiéndome avergonzado más tarde, incluso en el vagón de camino a San Petersburgo. Pero, ¿cómo arreglarlo? ¿Qué podía decir? «Bendigo su actuación, Natalie», dije sinceramente, «y le deseo mucho éxito. Pero permítame que le dé un consejo, a modo de despedida. Natalie tiene que estar atenta con Sobol y en general con todos esos colaboradores suyos y no fiarse de ellos. No quiero decir que no sean honrados, pero no es gente de la nobleza, no es gente de ideas, no tienen ideales ni fe, no tienen una meta en la vida, ni principios estables. Y todo el sentido de su existencia reposa en el rublo, el rublo, el rublo y el rublo. Suspiré. Son partidarios de las ganancias fáciles a cambios de nada, y en ese sentido, cuanto mejor educados estén, más peligrosos serán para la causa. Mi mujer se acercó al sofá y se tendió en él. Ideas, ideológico, dijo indolentemente, sin ganas. Ideología, ideales, meta en la vida, principios. Usted emplea esas palabras cada vez que quiere humillar a alguien, ofenderle o decirle algo desagradable. Hay que ver cómo es usted, con esos puntos de vista y esa actitud con los demás. Si se le permite tomar parte en algo, es usted capaz de arruinarlo el primer día. Ya va siendo hora de que lo comprenda. Suspiró y se quedó callada. Es la aspereza de su temperamento, Pavel Andreich, dijo después. Es usted un hombre educado, instruido, pero en el fondo es usted un escita. Eso se debe a que lleva una existencia apartada, henchida de odio, no tiene trato con nadie y no lee nada que no sean sus libros de ingeniería. Pero lo cierto es que hay buenas personas y buenos libros, sí, pero estoy agotada y me cuesta mucho hablar. Necesito dormir. Entonces me marcho, Natalie, dije. Sí, merci. Aguardé unos instantes y me subí a mi habitación. Una hora más tarde, era ya la 1:30, alumbrándome con una vela, volví a bajar con intención de hablar con mi mujer. No sabía lo que le iba a decir, pero sentía que necesitaba decirle algo importante, fundamental. No estaba en su cuarto de trabajo. La puerta de acceso a su dormitorio estaba cerrada. «Natalie, ¿duerme usted?», pregunté en voz baja. No hubo respuesta. Esperé al lado de la puerta, suspiré y me fui al cuarto de estar. Aquí me senté en un diván, apagué la vela y estuve sentado a oscuras hasta el amanecer. Capítulo 6. A las 10 de la mañana salí para la estación. No había helado, pero caían del cielo gruesos copos de nieve mojada y soplaba un viento húmedo muy molesto. Pasamos el estanque, después el abedular y empezamos a ascender por el mismo camino que se ve desde mi ventana. Volví la vista atrás para contemplar por última vez mi casa, pero con la nieve no se veía nada. Poco después, delante de nosotros, como entre la bruma, aparecieron unas isbas oscuras. Era Pestrovo. Si alguna vez me vuelvo loco, la culpa será de Pestrovo, pensé. Me persigue. Nos adentramos por una calle. Todas las isbas tenían los techos intactos. A ninguna se lo habían arrancado, de modo que mi administrador me había mentido. Un chiquillo tiraba de un trineo donde iba una niña con un bebé. Otro niño de unos 3 años, con la cabeza cubierta como una aldeana, intentaba atrapar con la lengua los copos que caían, sin parar de reírse. Apareció después en dirección contraria a la nuestra un carro cargado con chamarasca. A su lado iba andando un aldeano y no había forma de saber si tenía la barba blanca o si la traía cubierta de nieve. Reconoció a mi cochero, le sonrió y le dijo algo, y se descubrió ante mí maquinalmente. Los perros salían de los patios y miraban a nuestros caballos con curiosidad. Todo parecía tranquilo, cotidiano, sencillo. Los emigrantes habían vuelto, no había pan en las isbas, algunos reían a carcajadas.
Otros estaban fuera de sí, pero todo resultaba tan corriente que no había manera de creerse lo que estaba pasando. Nada de miradas perdidas ni voces desgañitándose, implorando ayuda, nada de llantos ni juramentos, sino calma en todas partes. El orden de la vida, niños, trineos, perros con el rabo levantado. Ni los niños ni el aldeano con el que nos habíamos cruzado estaban intranquilos. En cambio, yo, ¿por qué me preocupaba tanto? Mirando al aldeano sonriente, al chiquillo con unas manoplas enormes, mirando las isbas y recordando a mi mujer, comprendí que no había calamidad capaz de derrotar a aquella gente. Me dio la sensación de que algo en el aire ya olía a victoria. Me sentí orgulloso y dispuesto a gritarles que yo también estaba con ellos, pero los caballos ya dejaban atrás la aldea y se adentraban en campo abierto. La nieve se arremolinaba, el viento aullaba y yo me quedé solo con mis pensamientos. Entre una masa de 1 millón de personas que contribuían a la causa del pueblo, la vida misma me había excluido a mí por ser un hombre superfluo, incompetente y malvado. Yo era un estorbo, una parte de la calamidad del pueblo. A mí me habían derrotado, me habían descartado y me dirigía precipitadamente a la estación para correr a esconderme en San Petersburgo, en un hotel en la calle Bolshaya Morskaya. Al cabo de 1 hora llegamos a la estación. Un guardabarrera provisto de una placa ayudó a mi cochero a trasladar las maletas a la sala de espera de las mujeres. Nicanor, el cochero, que llevaba unas botas de fieltro y tenía el faldón del abrigo remetido en el cinto, empapado de pies a cabeza con la nieve y feliz de verme marchar, me dirigió una sonrisa amistosa y me dijo: «Buen viaje, excelencia, que Dios le dé suerte». Por cierto, todos me daban trato de excelencia, aunque yo era un mero asesor colegiado. Kammerjunker, el guardabarrera, dijo que aún no había salido el tren de la estación anterior. Tocaba esperar. Salí al exterior y con la cabeza cargada después de una noche de insomnio y tan cansado que apenas podía mover las piernas, me dirigí sin ningún propósito hacia el depósito de agua. No se veía un alma por allí. ¿Por qué me marcho?, me preguntaba yo. ¿Qué me espera allí? Unos conocidos de los que ya me alejé en su momento, la soledad, las comidas en los restaurantes, el ruido, la luz eléctrica que me hace daño en los ojos. ¿A dónde voy y a qué voy? ¿Por qué me marcho? Se me hacía un tanto extraño marcharme sin haber hablado con mi mujer. Sentía que la dejaba en una situación de incertidumbre. Antes de marcharme tendría que haberle dicho que ella tenía razón, que efectivamente yo era un mal hombre. Al regresar del depósito de agua, vi en la puerta al jefe de estación, de quien yo ya me había quejado 2 veces ante sus superiores. Con el cuello de la levita levantado, encogido por el viento y la nieve, vino hasta mí y, llevándose 2 dedos a la víscera, me dijo con una expresión de desconcierto, de respeto forzado y de odio, que el tren llevaba 20 minutos de retraso y me propuso esperar su llegada en un cuarto caldeado. «Se lo agradezco», contesté, «pero lo más seguro es que no coja ese tren. Tenga la bondad de decirle a mi cochero que espere. Aún me lo estoy pensando». Empecé a recorrer el andén de un lado a otro, pensando si debía o no debía marcharme. Cuando llegó el tren, había decidido no marcharme. En casa me esperaban el estupor y seguramente las burlas de mi mujer, mi triste piso de arriba y mi desasosiego. Pero eso, a mis años, de todos modos era más simple y en cierto sentido más acogedor que un viaje de 2 días completos en compañía de unos desconocidos hasta San Petersburgo, donde a cada paso me vería obligado a reconocer que mi vida no le importaba a nadie y no servía para nada y se aproximaba a su final. Sí, estaría mejor en casa, al margen de lo que me encontrara allí. Salí de la estación. Volver así, a plena luz del día, a mi casa, donde se habían alegrado tanto de mi partida, resultaba embarazoso. Podía pasar lo que quedaba del día hasta que cayera la noche en casa de algún vecino. Pero ¿de quién? Con algunos de ellos mis relaciones eran tirantes, con otros no tenía ningún trato. Dándole vueltas me acordé de Iván Ivánich. «Vamos a casa de Vragin», le dije al cochero acomodándome en el trineo. «Eso está muy lejos», replicó Nicanor. «Habrá 28 verstas, si no son 30. Por favor, amigo,
dije en un tono que cualquiera habría pensado que Nicanor tenía derecho a desobedecerme. Vamos, te lo ruego. Nicanor sacudió la cabeza dubitativo y comentó despacio que en realidad no deberíamos haber enganchado a circasiano, sino a campesino o a pardillo, y remoloneando como si estuviera esperando a que yo cambiara de opinión, tomó las riendas en sus manoplas, se puso de pie, se lo pensó un momento y finalmente agitó el látigo. Toda una serie de acciones incoherentes, pensé, protegiéndome la cara de la nieve. Se conoce que me he vuelto loco. Bueno, ya está hecho. En cierto lugar, en una bajada muy pronunciada y abrupta, Nicanor llevó con mucho cuidado a los caballos hasta media ladera, pero a partir de ahí los caballos se desmandaron de repente y se lanzaron cuesta abajo a una velocidad endemoniada. Nicanor se estremeció, levantó los codos y se puso a gritar con una voz salvaje y frenética que yo jamás le había oído. ¿Qué llevamos a un general? Si acabáis de arrengados, queridos míos, se comprará unos nuevos. Mucho cuidado, que nos estampamos. Solo en ese momento, cuando por culpa de la increíble velocidad a la que íbamos se me cortó el aliento, me di cuenta de que mi cochero estaba borracho como una cuba. Seguramente había estado bebiendo en la estación. En el fondo del barranco se oía el crujido del hielo, un fragmento de nieve muy sucia desprendida del camino. Me lastimó al golpearme en la cara. Los caballos desmandados habían cogido carrerilla y subieron hasta lo más alto igual de rápido que habían bajado, y antes de que me hubiera dado tiempo a gritarle nada a Nicanor, mi troika ya volaba por el llano, por medio de un viejo bosque de abetos, y por todas partes los altos árboles se extendían hacia mí, sus garras blancas y peludas. Yo me he vuelto loco, el cochero está borracho, pensé. Estupendo. Encontré a Iván Ivánich en casa. Empezó a toser de la risa, reposó la cabeza en mi pecho y dijo lo mismo que dice cada vez que me ve. Pues usted cada día está más joven. No sé qué tinte usará para el cabello y la barba, pero debería prestármelo. He venido a devolverle la visita, Iván Ivánich. Le mentí. No se ofenda. Soy un hombre de ciudad. Tengo mis prejuicios. Doy importancia a esas cosas. Estoy encantado, querido. Yo ya chocheo, me gusta el respeto. Sí. A juzgar por su voz y su rostro sonriente, parecía sentirse muy halagado con mi visita. Una vez en el vestíbulo, 2 mujeres me quitaron la pelliza y un campesino con una camisa roja la colgó de un gancho. Y al pasar con Iván Ivánich a su pequeño despacho, nos encontramos con 2 niñas descalzas sentadas en el suelo, hojeando la ilustración encuadernada. Al vernos, se levantaron de un salto y salieron corriendo, y enseguida apareció una anciana alta y flaca, con gafas, que me saludó con una solemne reverencia, y tras coger un cojín de un diván y recoger la ilustración del suelo, se marchó. En las habitaciones contiguas se oía un cuchicheo incesante y el pisoteo de unos pies descalzos. «Va a venir el doctor a comer», dijo Iván Ivánich. «Me prometió que iba a venir desde su puesto». «Sí, todos los miércoles come conmigo, que el Señor le bendiga». Se estiró hacia mí y me besó en el cuello. «Ha venido usted, querido amigo, y eso quiere decir que no está enfadado», susurró entre resoplidos. «No se enfade, por el amor de Dios. ¿Sí? Aunque le diga cosas que puedan ofenderle, no tiene usted que enfadarse. Antes de morirme, yo solo le pido a Dios una cosa: vivir en paz y armonía con todo el mundo, como debe ser, ¿sí?» «Disculpe, Iván Ivánich, que ponga los pies en la butaca», dije, sintiéndome tan agotado que ya no sabía ni quién era. Me hundí en el diván y extendí las piernas, apoyándolas en una butaca. Después de la nieve y el viento, me ardía la cara. Era como si todo el cuerpo se estuviera empapando de calor, debilitándose todavía más. «Qué bien se está aquí», continué. «El calor, la suavidad, el confort y también las plumas de ganso». Me eché a reír, viendo el escritorio, la arenilla. Sí, el escritorio y este armarito de caoba se los hizo a mi padre un ebanista autodidacta, Gleb Butiga, un siervo del general Chukov. Sí, un gran artista en lo suyo. Indolentemente, con el tono de quien se está durmiendo, empezó a contarme cosas de Butiga, el ebanista. Yo le escuchaba.
Después Iván Ivánich me llevó a la habitación de al lado para mostrarme la admirable belleza de una cómoda de palisandro que para colmo había salido muy barata. Tamborileó con los dedos en la cómoda. Después me enseñó una estufa de azulejos con unos dibujos que ya no se encuentran. También tamborileó en la estufa. La cómoda, la estufa de azulejos, al igual que las butacas o las figuras bordadas con lana y seda en cañamazo, con unos marcos sólidos pero nada bonitos, creaban un ambiente de bienestar y abundancia, recordando que todos esos objetos ya estaban en el mismo sitio y en idéntico orden, cuando yo no era más que un chiquillo e iba a la casa con mi madre a celebrar las onomásticas. Parecía sencillamente increíble que alguna vez pudieran dejar de existir. Pensé en la tremenda diferencia que había entre Boutiga y yo. Boutiga, que creaba ante todo cosas sólidas y sustanciales y que consideraba que eso era lo más importante, atribuía un significado muy especial a la longevidad humana. No pensaba en la muerte y probablemente apenas creería en su posibilidad. En cambio, yo, cuando construía mis puentes de hierro y de piedra, que existirían durante 1000 años, no me quitaba de la cabeza la idea de que no pueden durar mucho tiempo y no sirven para nada. Sí, andando el tiempo, algún sesudo historiador del arte tiene ocasión de contemplar tanto el armarito de Boutiga como uno de mis puentes, seguro que dirá: se trataba de dos hombres admirables, cada uno en su estilo. Boutiga amaba a sus semejantes y no concebía que fueran a morir y desaparecer. Por eso, al fabricar su mueble, tenía en la cabeza un hombre inmortal. En cambio, el ingeniero Azorín ni apreciaba a la gente ni amaba la vida. Ni siquiera en los momentos felices de creación rechazaba las ideas de muerte, destrucción y acabamiento. De ahí, fíjense, que sean tan insignificantes, tan limitadas, tan apocadas y mezquinas esas líneas. Solo caliento estos cuartos, farfulló Iván Ivánich, enseñándome sus aposentos. Desde que falleció mi mujer y me mataron al hijo en la guerra, tengo cerrados los aposentos de gala. Sí, mire. Abrió una puerta y vi una enorme habitación con 4 columnas, un viejo piano y un montón de guisantes en el suelo. Olía a frío y a humedad. En este otro cuarto guardamos los bancos del jardín, murmuró Iván Ivánich. Ya no hay quien baile la mazurca. Los tengo cerrados. Se oyó un ruido. Era el doctor Sobol. Mientras se frotaba las manos heladas y se adecentaba la barba mojada, pude darme cuenta, en primer lugar, de que llevaba una vida muy aburrida, de ahí que estuviera tan contento de vernos a Iván Ivánich y a mí, y en segundo lugar, de que era un hombre simple e ingenuo. Me miraba como si yo estuviera encantado de verlo y tuviera un gran interés por las cosas que hacía. «Llevo 2 noches sin dormir», dijo, mirándome con candidez, al tiempo que se arreglaba la barba. «Una noche con una parturienta y la otra en casa de un campesino comido por las chinches sin pegar ojo. Como comprenderán, me caigo de sueño». Con una expresión en su cara como si eso no pudiera dejar de entusiasmarme, me cogió del brazo y me llevó al comedor. Sus ojos ingenuos, su levita ajada, su corbata barata y su olor a iodoformo me produjeron una sensación desagradable. Me sentía como si estuviera en un ambiente vulgar. Cuando nos sentamos a la mesa, me sirvió una copa de vodka y yo, sonriendo indefenso, me la bebí. Me puso en el plato una tajada de jamón y me la comí sin rechistar. «Repetitio est mater studiorum», dijo Sobol, bebiéndose a toda prisa su segunda copa. «Créanme, me he puesto tan contento al ver a unas buenas personas que hasta se me ha pasado el sueño. Yo me he vuelto un palurdo, un auténtico salvaje en estos desiertos. Pero a pesar de todo, caballeros, soy un hombre educado y puedo decirles con toda sinceridad, se hace muy duro vivir sin compañía». Se sirvió primero, como plato frío, cochinillo blanco con rábano picante y esmetana. Después un schi muy caliente y sustancioso y unas gachas de alforfón, de las que se elevaba una columna de vapor. El doctor seguía hablando y no tardé en convencerme de que era un hombre débil y desmañado, un pobre infeliz. Se había emborrachado con 3 copas de vodka y su animación no resultaba natural. Comió con desmesura, carraspeando y chasqueando la lengua, y a mí me trataba de excelenza en italiano.
mirándome cándidamente como si estuviera convencido de que yo estaba encantado de verlo y oírlo, me comunicó que llevaba mucho tiempo separado de su mujer y tenía que entregarle 3/4 partes de su salario, que ella vivía en la ciudad con sus hijos, un niño y una niña, a los que adoraba, que él quería a otra, la viuda de un hacendado, una mujer muy culta, pero la veía poco porque su trabajo le tenía ocupado de la mañana a la noche y no disfrutaba de tiempo libre. Todo el santo día en el hospital, cuando no de visita, contaba, y le juro, Excelencia, que no tengo tiempo ni para leer un libro, no digamos ya para ir a ver a mi amada. 10 años llevo sin leer una línea, 10 años, Excelencia, y en lo tocante al plano material, puede usted preguntar a Iván Ivánich, a veces no tengo ni para tabaco. Y, sin embargo, tiene usted una satisfacción moral, dije yo. ¿Cómo?, preguntó y entornó un ojo. No, mejor bebamos. Yo escuchaba al doctor y, fiel a mis sempiternos hábitos, intenté aplicarle los patrones usuales: materialista, idealista, rublo, instintos gregarios, etc. Pero tales patrones no le cuadraban ni de lejos. Curiosamente, mientras me limité a escucharle y a mirarlo, me pareció un individuo completamente transparente, pero en cuanto intenté aplicarles mis patrones, a pesar de toda su franqueza y sencillez, se convirtió en una personalidad extremadamente compleja, enrevesada e indescifrable. ¿Podría un hombre como este, me preguntaba yo, malgastar el dinero ajeno, abusar de la confianza de los demás, sentirse inclinado a vivir a costa de sus semejantes? Y en esos momentos tal pregunta, seria y trascendental en otros tiempos, me pareció ingenua, insustancial y de mal gusto. Trajeron empanada, después, creo recordar, con largos intervalos que aprovechábamos para beber licores caseros, se sirvieron pichones en salsa, algo de casquería, cochinillo asado, pato, perdices, coliflor, vareniki, queso fresco con leche, quisel y de remate blinis con mermelada. Al principio comí con mucho apetito, sobre todo el shchi y las gachas, pero después me dediqué a masticar y tragar mecánicamente, con una sonrisa impotente y sin apreciar el sabor. Por culpa del shchi caliente y del propio calor que hacía en la estancia, me ardía la cara. Iván Ivánich y Sobol también estaban colorados. «A la salud de su señora», dijo Sobol. «Ella me aprecia mucho. Dígale que el médico de la corte le presenta sus respetos». «Una mujer afortunada, a decir verdad», exclamó Iván Ivánich, sin tomarse grandes molestias, sin preocuparse, sin afanarse. «El caso es que ahora es la persona más importante de todo el distrito. Casi todo el asunto está en sus manos y todos giran a su alrededor. El doctor, las autoridades del Semsbo, las damas. Con las personas, como es debido, las cosas siempre salen solas. Sí, el manzano no necesita preocuparse para que nazcan las manzanas, nacen solas. La gente indiferente es la única que no se preocupa», dije. «¿Eh? Sí», farfulló Iván Ivánich, sin enterarse de lo que yo había dicho. «Es cierto, más vale ser indiferente. Sí, precisamente. Basta con ser justo ante Dios y ante los hombres, y de lo demás ni caso». «Excelencia», dijo Sobol solemnemente, «basta con fijarse en la naturaleza que nos rodea. Si uno asoma la nariz o la oreja fuera del cuello del abrigo, el frío le da un buen bocado. Si se queda una hora en campo abierto, la nieve le cubre hasta las cejas, pues la aldea no ha cambiado ni un ápice desde los tiempos de Riurik. Ahí siguen los mismos pechenegos y cumanos. Lo único que sabemos es quemarnos, pasar hambre y pelearnos de todas las formas posibles con la naturaleza». ¿De qué estaba hablando? Sí. Si se piensa detenidamente, ya saben, si uno se fija y analiza este embrollo, por así decir, entonces se ve que esto no es vida, sino un incendio en un teatro. Aquí, si alguien se cae o grita aterrado y echa a correr como un loco, es el mayor enemigo del orden. Hay que aguantar el tipo y estar ojo a visor. Y quietecitos, no hay tiempo para lloriqueos ni para distraerse con bobadas. Si uno ha de vérselas con las fuerzas de la naturaleza, tiene que oponerse con sus mismas armas. Hay que ser firme y tenaz como la piedra. ¿No es verdad, abuelo?», se dirigió a Iván Ivánich y se echó a reír. «Yo soy un blandengue, peor
que una mujer, un tipo indolente, y por eso no puedo aguantar la indolencia. No soporto los sentimientos mezquinos, uno que se deprime, otro que se acobarda, otro que viene ahora y nos suelta. Pero bueno, se han metido 10 platos entre pecho y espalda y se atreven a hablar de los que pasan hambre. Mezquino y estúpido. Seguro que el cuarto le echa en cara, Excelencia, que sea usted rico. Perdóneme, Excelencia, continuó en voz alta, llevándose la mano al corazón, pero eso de darle trabajo a nuestro juez instructor, poniéndolo a buscar a sus ladrones día y noche, perdóneme, eso también ha sido una mezquindad por su parte. He bebido más de la cuenta, por eso se lo cuento ahora, pero tiene que entenderlo, es una mezquindad. ¿Y quién le ha pedido al juez que se tome todas esas molestias? No lo entiendo, dije levantándome de la mesa. De pronto me sentí profundamente avergonzado y dolido, hasta unos niveles insoportables, y me puse a dar vueltas alrededor de la mesa. ¿Quién le ha pedido que se tome todas esas molestias? Yo, desde luego, no se lo he pedido. Al diablo con él. Mandó detener a 3 y luego los soltó. Resultó que no eran ellos, y ahora anda buscando a otros. Sobol se echó a reír. Mala cosa. Pues yo no le he pedido que se tome tantas molestias, dije, a punto de ponerme a llorar de la excitación. ¿A qué viene todo esto? ¿A qué viene? Muy bien, de acuerdo, pongamos que fui injusto, que no hice bien, pero ¿por qué se empeñan en hacerme todavía más injusto? Venga, venga, dijo Sobol, intentando calmarme. Venga. He bebido más de la cuenta, por eso he dicho lo que he dicho. Esta lengua mía me pierde. Bueno, suspiró, hemos comido, hemos bebido licores caseros y ahora toca acostarse. Se levantó de la mesa, besó a Iván Ivánich en la cabeza y, dando tumbos de lo lleno que estaba, salió del comedor. Iván Ivánich y yo nos quedamos fumando en silencio. Yo, querido mío, no suelo dormir después de las comidas, dijo Iván Ivánich. Puede usted descansar en el cuarto de los divanes. Me pareció una buena idea. En un cuarto en penumbra, muy caldeado, que llamaban el cuarto de los divanes, había unos divanes largos y anchos, alineados junto a la pared, recios y macizos. Eran obra del ebanista Butiga. En ellos habían dispuesto unos lechos altos, mullidos y blancos. Seguramente se habría ocupado la anciana aquella con gafas. En uno de aquellos lechos, sin levita ni botas, con la cara apoyada en el respaldo del diván, dormía ya Sobol. El otro me estaba aguardando. Me quité la levita, me descalcé y, vencido por la fatiga, por el espíritu de Butiga, que acechaba en aquel cuarto silencioso, y por los ronquidos de Sobol, ligeros y acariciantes, me tumbé sumiso, y de inmediato empecé a soñar con mi mujer, con su cuarto, con el jefe de estación de cara odiosa, con la nieve acumulada, con un incendio en un teatro. Soñé con los campesinos que se habían llevado de mi granero 20 costales de centeno. En todo caso, me parece bien que el juez los haya soltado, dije. Me desperté al oír mi propia voz. Estuve unos momentos mirando desconcertado las anchas espaldas de Sobol, la hebilla de su chaleco y sus gruesos talones. Después volví a tumbarme y me dormí. Cuando me desperté por segunda vez ya estaba oscuro. Sobol dormía. Mi alma estaba en paz y deseaba volver a casa cuanto antes. Me vestí y salí del cuarto. Iván Ivánich estaba en su despacho, sentado en un gran butacón, completamente inmóvil, con la mirada clavada en un punto fijo, y parecía evidente que no había salido de ese estado de estupefacción en todo el tiempo en que yo había estado durmiendo. ¡Qué bien!, dije entre bostezos. Me siento como si me hubiera despertado después de la primera comida de Pascua. Pienso venir más a menudo a verle. Dígame, ¿mi mujer ha comido alguna vez aquí? A veces, balbuceó Iván Ivánich, haciendo un esfuerzo para moverse. El sábado pasado estuvo aquí comiendo, sí, me quiere mucho. Después de una pausa dije, ¿se acuerda, Iván Ivánich, de qué me dijo usted que tengo mal carácter y la gente no me soporta? Pero, ¿qué hay que hacer para que le cambie a uno el carácter? No sé, querido, soy un tipo echado a perder, un hombre obeso, no soy yo quien para dar consejos. Sí, si entonces le dije aquello es porque le quiero a usted, igual que a su mujer, como también quise a su padre. Sí, me moriré pronto, por tanto, ¿qué necesidad tengo de ocultarle nada o de mentirle? Así que le digo, le quiero en el alma.
Pero no le respeto, no le respeto, no. Se volvió hacia mí y dijo en un susurro, ahogándose: «Es imposible respetarle, querido. A primera vista parece usted un hombre auténtico, por su aspecto y su prestancia. Recuerda al presidente de Francia, Carnot. Lo vi en La Ilustración hace poco. Sí, habla usted con un lenguaje elevado y es inteligente y ha llegado muy lejos en el servicio. Pero, querido mío, no tiene usted un alma de verdad. No hay fuerza en ella. Sí, una excita, en una palabra». Me eché a reír. «¿Y qué hay de mi mujer? Cuénteme algo de mi mujer. Usted la conoce mejor». Me apetecía hablar de mi mujer, pero apareció Sobol y nos interrumpió. «Ya he dormido, me he lavado», dijo, mirándome con ingenuidad. «Ahora me tomo una taza de té con un poco de ron y a casa». Capítulo 7. Pasaban ya de las 7 de la tarde. Aparte de Iván Ivanich, salieron a despedirnos entre lamentos y toda clase de bendiciones, acompañándonos desde el recibidor hasta el porche, las sirvientas, la vieja con gafas, las niñas y un campesino, y en torno a los caballos, a oscuras, se afanaban algunos hombres con faroles. Después de explicarles a nuestros cocheros por dónde convenía ir, nos desearon buen viaje. Los caballos, los trineos y los hombres estaban todos blancos. «¿De dónde ha salido toda esa gente?», pregunté cuando mi troika y los 2 caballos del doctor salían al paso del patio. «Son todos siervos suyos», dijo Sobol. «Para él no han cambiado las cosas. Algunos viejos sirvientes están pasando aquí sus últimos años. Luego están unos cuantos huérfanos que no tienen a dónde ir, y hay otros que se empeñan en seguir aquí y tampoco los va a echar. Vaya un viejo estrambótico». Otra vez los caballos a todo galope, la extraña voz de Nicanor borracho, el viento y la nieve pertinaz, metiéndose en los ojos, en la boca, en todos los pliegues de la pelliza. «¿Qué mosca me habrá picado?», pensé, mientras mis campanillas tintineaban al lado de las del doctor y el viento silbaba, y con ese ruido frenético de fondo me puse a evocar todos los detalles de ese día extraño, salvaje, único en mi vida, y me pareció que realmente había perdido la razón o me había convertido en otro hombre, como si el hombre que había sido hasta ese día se hubiera vuelto un extraño para mí. El doctor venía detrás de mí y no paraba de charlar en voz alta con su cochero. De vez en cuando me daba al alcance y marchábamos a la par, y siempre con la ingenua convicción de que eso me agradaba mucho. Me ofrecía un cigarrillo o me pedía fuego. Una vez, adelantándome, se estiró de repente en el trineo cuán largo era, sacudió las mangas de su pelliza, casi el doble de largas que sus brazos, y gritó: «Zúrrale bien, vasca. Adelanta a los de 1000 rublos. ¡Ea, gatitos!». Y los gatitos del doctor, oyendo las maliciosas risotadas de Sobol y de su vasca, echaron a correr. Mi Nicanor se lo tomó como una afrenta y sujetó la troika, pero cuando dejaron de oírse las campanillas del doctor, levantó los codos, soltó un alarido y mi troika se lanzó alocadamente en su persecución. Llegamos a una aldea. Pasaron fugazmente algunas luces, las siluetas de unas isbas. Alguien gritó: demonios! Debíamos de haber recorrido ya un par de verstas, pero la calle aún se extendía por delante de nosotros. No parecía tener fin. Cuando dimos alcance al doctor y seguimos con más calma, me pidió fuego y dijo: «Cualquiera da de comer a esta calle, pues aquí hay 5 calles como esta, señor mío». «Alto, alto», gritó. «Tuerce en dirección a la taberna. Necesitamos entrar en calor y dar un descanso a los caballos». Nos detuvimos junto a la taberna. «Hay más aldeas así en esta diócesis», dijo el doctor, abriendo la gruesa puerta con una polea chirriante y cediéndome el paso. «Miras en pleno día una calle como esta y no ves el final, y luego hay callejones por todas partes, y lo único que puedes hacer es rascarte el cogote. No hay quien haga nada». Entramos en una estancia limpia, donde olía intensamente a manteles, y al vernos aparecer un aldeano soñoliento, vestido con un chaleco y una camisa holgada, se levantó rápidamente de un banco. Sobol pidió cerveza y yo té. «No hay quien haga nada», siguió diciendo Sobol. «Su esposa cree que sí. Yo me inclino ante ella
y cuenta con todos mis respetos, pero yo estoy profundamente convencido de que no. Mientras nuestras relaciones con el pueblo no pasen de la mera filantropía, como ocurre con los orfanatos o con los asilos para inválidos, no haremos más que trampear, perder el tiempo, engañarnos a nosotros mismos y nada más. Nuestras relaciones tendrían que ser eficaces, basadas en el cálculo, el conocimiento y la justicia. Mi vasca ha trabajado toda su vida para mí. Este año no ha cosechado nada, pasa hambre y está enfermo. Si yo ahora le pago 15 cópex al día, lo que pretendo con eso es devolverle a su situación previa como trabajador, es decir, estoy defendiendo ante todo mis propios intereses, pero por alguna razón declaro que esos 15 cópex constituyen una ayuda, un subsidio, una buena obra. Vamos a llamarlo así. Según las estimaciones más modernas, calculando 7 cópex por alma y 5 almas por familia, para alimentar a 1000 familias se necesitarían 350 rublos al día. Esa cifra representa nuestras obligaciones efectivas con 1000 familias, pero el caso es que no les damos 350 al día, sino únicamente 10, y decimos que se trata de un subsidio, una ayuda, y pensamos por eso que su esposa y todos nosotros somos unas personas admirables y vitoriamos nuestra humanidad. Así son las cosas, amigo mío. Ay, si habláramos menos de humanidad e hiciéramos más cálculos, razonáramos más y fuéramos más conscientes de nuestros deberes. ¿Cuántos de nuestros vecinos, gente humana y compasiva, se pasan la vida yendo de acá para allá, recabando donaciones, pero luego no pagan a sus sastres y a sus cocineras? No hay ninguna lógica en nuestra vida. Eso es lo que pasa, ninguna lógica. Nos quedamos callados. Yo hice mentalmente algunos cálculos y dije, voy a alimentar a 1000 familias durante 200 días. Venga a verme mañana a tratar del asunto. Estaba satisfecho porque lo había dicho de una forma sencilla y me alegró que la respuesta de Sobol fuese aún más sencilla. De acuerdo. Pagamos lo que debíamos y salimos de la taberna. Me gusta enredarme de este modo, dijo Sobol subiendo al trineo. Excelencia, haga el favor de darme fuego. Me he olvidado los fósforos en la taberna. Al cabo de un cuarto de hora sus caballos se quedaron atrás y el rugido de la ventisca ya no dejaba oír sus campanillas. Al llegar a casa me puse a pasear por mis habitaciones tratando de meditar y de determinar mi situación de la forma más clara posible. No tenía ni una frase pensada para mi mujer, ni una palabra. No me funcionaba la cabeza. Sin haber llegado a ninguna conclusión, bajé a verla. La encontré en su habitación con la misma bata rosa de la víspera y en la misma posición, como si quisiera impedirme el acceso a sus papeles. Había en su cara una expresión de perplejidad y de burla. Era evidente que, al saber de mi llegada, se había preparado para no llorar, no pedir nada y no defenderse, como el día anterior. En cambio, estaba dispuesta a reírse de mí, replicarme en tono despectivo y actuar con resolución. Su cara me estaba diciendo, si las cosas son así, entonces adiós. Natalie, no me he marchado, dije, pero no hay ningún engaño. Me he vuelto loco, he envejecido, estoy enfermo. Ahora soy otra persona. Piense usted en lo que prefiera. He roto con mi antiguo yo con terror. Lo desprecio y me avergüenzo de él, pero el hombre nuevo que me habita desde ayer no me deja marchar. No me eche usted, Natalie. Me miró detenidamente la cara y me creyó, y en sus ojos surgió un brillo de turbación. Fascinado por su presencia, confortado por el calor de su cuarto, musité unas palabras, como delirando, extendiendo mis manos hacia ella. Le diré que, aparte de usted, no tengo a nadie cercano. No he dejado un solo instante de añorarla, y solo mi obstinado amor propio me ha impedido reconocerlo. Aquel pasado, cuando vivimos como marido y mujer, no volverá, ni tiene por qué, pero sí le pido que haga de mí su servidor, que disponga de todos mis bienes y se los dé a quien le parezca oportuno. Estoy en paz, Natalie, y satisfecho. Estoy en paz. Mi mujer, intrigada, me estaba mirando fijamente la cara y de pronto gritó débilmente. Rompió a llorar y se marchó corriendo de la habitación. Yo me subí a mi cuarto. Una hora más tarde estaba sentado
a mi mesa, escribiendo la historia de los ferrocarriles, y las víctimas de la hambruna no me lo impedían. Ahora ya no siento ninguna inquietud, ni los desórdenes que contemplé el otro día cuando visité las isbas de Pestrovo, en compañía de mi mujer y de Sobol, ni los rumores malintencionados, ni los errores de la gente que me rodea, ni la vejez inminente. Nada me inquieta ya. Al igual que los proyectiles y las balas no impiden a los soldados, cuando están en la guerra, hablar de sus asuntos, comer o remendar el calzado, tampoco los hambrientos me impiden a mí dormir tranquilamente y ocuparme de mis asuntos personales. Tanto en mi propia casa como en la hacienda y en un extenso círculo a su alrededor bulle la actividad. En lo que el doctor Sobol llama una orgía filantrópica, mi mujer sube a menudo a verme y ansiosamente recorre con la vista mis cuartos, como buscando qué más podría donar a los hambrientos para encontrar una forma de justificar su vida. Y yo veo que, gracias a ella, pronto no quedará nada de nuestro patrimonio y seremos pobres, pero eso no me preocupa, así que le sonrío alegremente. No sé qué nos deparará el futuro.